No estoy muerta, no te preocupes, no hagas boludeces. Beso. Nos vemos en Verona. Todas las historias fracasan si le ponemos teléfono móvil. Todas esas películas donde el chico corre como loco por la ciudad al aeropuerto. Nunca hay taxis. Para que ella no suba al avión, ahora se solucionan con un WhatsApp. Y me pregunto muy en serio, ¿no estará pasando lo mismo con la vida real? ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros, alguna vez, correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no suba ese avión, que la vida es acá y es ahora? Yo creo que no. Yo creo que le enviaremos un mensaje de texto lastimoso desde el sofá mientras juega Racing con Independiente. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la incertidumbre, al borde de la aventura, si algo siempre nos va a interrumpir? Una llamada a tiempo, un mensaje binario, una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y de secretos, de todos nuestros secretos. Cuidado que el duque está yendo ahí para matarte. Ojo que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido. Si le das un beso a la muchacha se despierta y te ama. Papá, venía a buscarnos que unos pájaros se comieron las migas de pan. Nuestras tramas están perdiendo el brillo, las escritas, las vividas, incluso las imaginadas, porque nos estamos convirtiendo en héroes perezosos. Buenos días. Buenos días, doctora. Ahí te estamos escuchando. Ya las personas que están en sala play, pues, tienen los micrófonos bloqueados en este momento. Bueno, le indicamos entonces al doctor José Fernando que él puede manejar entonces la apertura de micrófonos o lo auxilias tú, Alejandra. Yo le colaboro, tranquila, doctora. Muy bien. ¿Listo? Son las 7:15 de hoy, 12 de abril del 2021. Damos la bienvenida a las personas que muy puntualmente se han conectado para estar participando y pendientes de esta actividad académica que ha programado y dispuesto el Colegio de Jueces y Fiscales del Distrito Judicial de Bucaramanga. La corporación viene incentivando la participación académica de los colegiados que se destacan por su compromiso académico, su compromiso de formación, sus ansias y deseos por mantenerse informados todos estos aspectos judiciales, jurídicos que en el día a día tienen tantos cambios. José Fernando Ortiz Remolina es un joven juez, trabaja en el municipio de Betas, Santander. Tiene la dicha de estar cercano a la jurisdicción territorial del Páramo de Santurbán. Bueno, le damos la bienvenida a José Fernando Ortiz Remolina. Él es un abogado egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, ha cursado especializaciones de Derecho Comercial en la Universidad Autónoma, en la Universidad del Rosario, cursó una especialización en Derecho Constitucional, es actualmente estudiante del Magíster en Responsabilidad que adelanta en el programa de la Universidad Externada de Colombia y como experiencia profesional pues ha ocupado cargos como servidor judicial, empleado de la rama judicial desde el año 2011. Actualmente es juez en propiedad
en el juzgado, es el señor juez promiscuo municipal del juzgado de Betas. Promiscuo, para quienes se encuentran conectados y no entienden esa palabra, conoce de múltiples en ese despacho judicial. Entonces, José Fernando, bienvenido. El auditorio es todo suyo y el tema es de importancia. Para mí, yo estaré ahí pendiente. Hay varios colegas suyos, muy estudiosos también en temas de la jurisdicción civil y comercial. No se vaya a sentir intimidado por esa segunda instancia que tiene por ahí conectada. Para nada, usted fluya y ya habrá espacio para preguntas y yo sé que el auditorio será muy respetuoso con toda su presentación. Bueno, José Fernando, ya después de superados estos impases técnicos, entonces le doy el uso de la palabra y muy buenos días y gracias a todos por haberse conectado. Buenos días, ¿cómo están? Doctora, muchas gracias por la presentación. A todas las personas que están conectadas también muchas gracias por su tiempo para participar en este conversatorio. Al colegio también, obviamente, muchísimas gracias por facilitar estos espacios que la verdad son de alto provecho para todos los propósitos académicos que se nos vienen adelante. Y personalmente también muy agradecido por la colaboración económica que el colegio me brindó para poder cursar estos estudios de posgrado. Bueno, entonces vamos primero entonces a compartir aquí la pantalla. Quiero que indican, ahí ya estamos viendo, ¿cierto? Correcto, doctor, ya estamos viendo la pantalla. Ah, bueno, qué bien. Bueno, entonces el propósito principal de esta charla es abordar unos temas principales o esenciales de lo que es el Instituto de la Responsabilidad Civil, para que tengamos como más propiedad de pronto si nos llegan a hacer alguna pregunta en el concurso que se nos avecina, y de la misma manera para que cuando nosotros estemos resolviendo casos de estos en nuestros despachos, pues tengamos de pronto un poco más de luz, como más claridad, como más sentido de propiedad, porque pues en algunas ocasiones, aunque los casos se presentan de manera fácil, hay otros la verdad en los que uno como que a veces lo piensa sí o no. Entonces este ejercicio es precisamente como para facilitar ese tipo de actividades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proponer? Primero, pues como una reflexión de hacia dónde más o menos se está transitando en este momento el derecho de daños. ¿Qué es lo que se está notando con las decisiones de las cortes? ¿Qué es lo que nosotros como sociedad estamos dispuestos a asumir, que nos reparen? Y con esta reflexión vamos a mirar que eso nos va a marcar como la pauta cuando estemos estudiando todo lo que son los elementos estructurales, cuando miremos el tema de los fundamentos, cuando miremos también, bueno, si nos alcanza el tiempo también, dos eventos específicos que seleccioné del tema de la responsabilidad, porque me parece que son como los que más se nos presentan en nuestra labor. Estamos hablando entonces de actividades peligrosas y el ejercicio de la responsabilidad médica. Todos estos eventos tienen alguna particularidad que nos van a llevar, digamos, como a este tipo de cuestionamiento. Entonces, bien, para empezar, podemos decir que pues esta reflexión que se plantea como una pregunta, pues no tiene ningún juicio de reproche, no tiene ningún juicio de valor, no significa que esté bien o que esté mal, ¿sí? Es simplemente que pareciera ser que nosotros estamos dirigiéndonos a eso, como a ese tipo de sociedad donde estemos pretendiendo que nos lo reparen todo, ¿sí? Nos sucede alguna molestia, independientemente de la circunstancia en que haya ocurrido, simplemente queremos que nos lo reparen, queremos que llegue el juez y nos diga, mira, aquí está su indemnización. ¿Y por qué nosotros de pronto, o por qué de pronto esta reflexión se está dirigiendo como a ese camino? Aquí de pronto hay unos ejemplos que nos van a ilustrar. Hace unos años de pronto era totalmente impensable que nosotros dijéramos que había lugar a que se indemnizara, por ejemplo, por la lesión o muerte de alguna mascota. En la época de hoy yo creo que eso es un poco discutible, ¿no? Ya no es tan decir no, precisamente porque pues el camino que va estableciendo este tema de la responsabilidad nos va llevando a eso, que realmente todo nos lo tienen que reparar, pareciera que sí, pero pues digamos son temas o eventos que nos van a dar
discusión de pronto cuando se nos presente. No sé si de pronto ya a alguno se le ha presentado, pero digamos, hasta el momento es un tema que uno no podría descartar, digamos así de tajo, ¿no? Repito, hace algunos años era impensable, ahorita uno, digamos, bueno, puede que sí. Precisamente ahorita en el video nosotros estamos viendo lo que es el implemento de las herramientas tecnológicas. Nosotros creo que todos alguna vez hemos visto episodios de los Supersónicos cuando pasaban la caricatura, se nos hacía como lejano esa época, se nos hacía como impensable, se nos hacía como que no, eso es una caricatura, jamás nos va a ocurrir. Y con todo este tema de la pandemia, todos estos recursos tecnológicos se han vuelto como recursos de primera necesidad, ¿cierto? Nosotros ya tenemos entonces infinidad de herramientas, infinidad de aparatos, y entonces ese tipo de circunstancia de pronto nos lleva a pensar, bueno, entonces nosotros podríamos estar hablando de que a nivel familiar podríamos contar con un miembro digital, es decir, como una especie de robotina ya que está ahí en la casa. En este momento sé que hay aparatos, por lo menos que yo no les puedo poner el nombre. Alexa, Alexa, póngame la canción, y se la pone. Alexa, no sé qué, y pareciera ser que yo como que establezco una relación, con una conversación con ese aparato. No sé si más adelante de pronto nosotros ya podamos tener una tecnología más avanzada que nos lleve a tener ese uso de esa robotina ahí en la casa. Y la pregunta que uno se hace desde el derecho de daños es, oiga, ¿y si alguien me daña esa robotina, yo podría pedir perjuicio moral? El material sí, porque me lo tienen que reparar, pero el moral, ¿me sentiré yo tan afectado de que me hayan llamado a mi robotina como para que yo le pueda decir al juez, repáreme el perjuicio moral? Pareciera ser que de pronto sí, porque ese es el camino que está tomando el derecho de daños, pero son reflexiones, evidentemente de pronto no, pero pues todo eso es materia de discusión. En este momento sí sé que en la jurisdicción contenciosa administrativa, en algunos tribunales como en Cali y en Bogotá y en Antioquia, los contenciosos, ellos en este momento sí están concediendo reparación por pérdida de bienes materiales. ¿Eso qué quiere decir? Que en los casos que se han presentado allá, donde de pronto, incluso a títulos de imputación de daño especial, donde la actividad del Estado es legítima, eso es lo que causa daño, si se llega a perder el bien de la persona afectada, ellos están concediendo moral. Y eso lo que nos quiere decir es que parece ser que entonces sí todos estos dos ejemplos anteriores vamos a llegar allá. ¿Por qué? Porque pues nosotros al menos entendemos que la pérdida de un bien material nos causa como de pronto alguna zozobra, alguna congoja, pero pues no del talante tal para que yo pueda pedir perjuicio moral, porque igual ahí me van a dar daño emergente y lucro cesante, que en esa medida pues yo estaría, digamos, sopesando una cosa con la otra, pero pues se está abriendo la puerta. Entonces por eso es precisamente la reflexión que se plantea con esta pregunta. Otro evento que de pronto nos puede llevar a decir, oiga, sí, para allá es donde nosotros vamos, es precisamente este artículo 1640 del proyecto del Código Civil. Esa norma me pareció súper curiosa y si llega a entrar en vigencia, pues bueno, hay que, para los que estén en etapa prenuncial o que ya tengan, pues abran el ojo. ¿Por qué? Porque la norma dice que la ruptura a la promesa de matrimonio genera indemnización por daño moral. Entonces uno se pregunta, ¿cómo así? O sea, yo tengo mi relación, me voy a casar, pero pues pasa algo, nos separamos, y entonces que ya me pueden demandar a mí. La norma dice que sí, depende de algunas condiciones. La duración del noviazgo, la publicidad del noviazgo, todas esas cosas. Entonces uno dice, bueno, a partir de esta norma, pues como que sí pareciera ser que nosotros queremos que nos reparen todo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya si esto llega a entrar en vigencia, pues algunos colegas y conocidos que están en esa etapa ya de prematrimonio y todo eso, pues abran el ojo, porque si se echan para atrás, efectivamente los pueden demandar y puede que haya lugar a condena por daño moral, como lo establece la norma. Ahora bien, otro ejemplo de pronto que nosotros podríamos utilizar como para cristalizar esta reflexión es el que tiene que ver con una sentencia que salió hace poquito, la sentencia de tutela 2717 del 2021. Y aquí, digamos, eso es uno de los temas más álgidos que incluso ahorita está en bastante discusión a nivel de academia. ¿Por qué? Con ocasión de la sentencia SU 080 del 2020, la Corte Constitucional abrió la puerta, ese es el caso de la magistrada Estela Conto, abrió la puerta para que los jueces de familia, a través de un incidente, pudieran tasar e indemnizar los perjuicios que se deriven a través de maltrato que haya sufrido el miembro afectado en la relación de la pareja. Entonces ahí uno se pregunta, hombre, pues la doctora Estela Conto, magistrada del Consejo de Estado, es una persona con cantidad de méritos académicos, con una vida impecable, con una persona, y si una persona de esas, con todo el poder, con toda la posición económica, con toda la posición social que tiene,
presentó afectación porque de pronto tenía un trato ahí como un poco tosco con su ex marido, pues de ahí para abajo cualquiera. Imagínense, una señora de esas presentó ese tipo de afectación, entonces pareciera ser que sí de pronto nos estamos dirigiendo a eso, ¿no? Como que toda molestia no la tienen que reparar. Volviendo, digamos, a este ejemplo, con esta sentencia que yo les estoy señalando acá, la Corte dijo una cosa muy particular. Dijo, vea, cuando el papá o la mamá hable mal de su cónyuge en presencia del hijo, esa situación puede estar causándole un trauma al menor. Entonces uno, desde el derecho de daños, dice, ¿cómo así? O sea, si esa situación le causa trauma, un trauma es un daño. O sea, eventualmente el hijo podría con posterioridad iniciar una demanda para decir, oiga, voy a demandar a mi papá o a mi mamá por todos los daños que me han causado durante la crianza. El debate, digamos que no tiene en este momento como una posición inclinada, pero pues ahí está, digamos, esa posibilidad, ¿no? Esta reflexión de pronto nos podría llevar a pensar, oiga, pareciera que de pronto sí, pero entonces uno se pregunta, ¿cómo así? Entonces mi rol y mi responsabilidad parental, ¿cómo la voy a ejercer si eventualmente cualquier cosa ya este pelado va y me demanda y entonces, ajá, hay que, pues precisamente todas esas circunstancias son las que son debate con ocasión por lo menos de este escenario. Pareciera ser que de pronto sí, precisamente porque uno diría, bueno, si la Corte Constitucional abrió el paso, pues, ajá, de pronto es, y nos vienen y nos encontramos con sentencias como esas donde dicen, no, es que es un trauma si usted le habla mal del otro a su hijo. Uno podría decir, bueno, pues de pronto hay que matizarlo, pero es un escenario que se puede presentar. Entonces, digamos que con estas reflexiones que vamos a tener nosotros presentes durante la charla, miraremos realmente hacia dónde es que está tendiendo este derecho de daño y pues cuáles son como las circunstancias que se están discutiendo en este momento. Bueno, como ustedes ven acá esta imagen, ¿no? ¿Por qué la puse ahí? Porque en estos temas de responsabilidad a todos en algún momento se nos ha salido o el cura o la monja que llevamos dentro. ¿Y por qué? Porque nosotros a veces nos olvidamos como del cimiento de la responsabilidad y solo queremos a través de la responsabilidad condenar sí o sí a ese conductor que nos parece irresponsable, condenar sí o sí a ese banco que nos parece avivato, ventajoso, condenar sí o sí a esa aseguradora que se está haciendo la vista gorda con los pagos y entonces se nos sale evidentemente y como vamos a ver, esto es un tema que va a estar presente en casi todo el ejercicio porque esa condición, digamos, natural que nosotros tenemos de personas, además de la investidura, pues nos lleva a decir, oiga, sí, a veces como que sí, ¿no? Y digamos un ejemplo así anticipado de esta situación se presentó con una sentencia del Consejo de Estado en la que ocurrió el siguiente caso. Iba un vehículo oficial por una vía, ocurre el accidente de un menor y cuando viene el momento de establecer las indemnizaciones, el Consejo de Estado reduce lo que le tocaba a la madre en materia de perjuicio moral porque consideró que hubo como un descuido de la señora por dejar como que el peladito estuviera por ahí sin ningún tipo de cuidado. Desde el punto de vista del derecho de daños uno dice, pero bueno, la señora evidentemente pudo que de pronto haya podido haber tenido ese descuido de no estar pendiente de su hijo, pero desde el punto de vista del daño y de la responsabilidad, ese descuido no constituye, como veremos más adelante cuando estemos abordando el tema de las causas extrañas, no constituye ningún hecho de la víctima ni ningún hecho del tercero. Entonces, ¿qué podría ser lo que ocurrió en ese caso? Pues que al Consejo de Estado se le salió ese cura y esa monja que tienen allá los magistrados dentro, como la tenemos nosotros, y lo que hicieron al final fue sancionar a la señora. Y como vamos a ver ahorita con el tema del fundamento, pues la responsabilidad se justifica en una justicia correctiva y no sancionatoria. Entonces, acá, ¿qué fue lo que hicieron? Le dijeron, señora, usted tiene derecho a tanto, pero como consideramos que usted realmente se hizo la vista gorda, pobrecito el chino, que usted le dejó descuidado, pues ahí como que le redujeron, pero a título de sanción. Pareciera ser que de pronto eso nos ocurre a nosotros en algunos casos. Por eso es precisamente que también vamos a ver que eso es bastante común que a veces ocurra, ¿no? Se nos sale como esa cura, esa mona que llevamos allá adentro y nos olvidamos de pronto un poco de la estructura fundamental del derecho de daños. Bueno, otra cosa que les quería comentar es que pues digamos, esta presentación permite que nosotros vayamos incorporando contenido, de manera que si de pronto estamos abordando un tema y alguien tiene de pronto una sentencia más reciente, sabe algún proyecto que se esté por ahí tramitando o quiere de pronto
hacer una acotación y resulta pertinente, pues abrimos el espacio, acá me da la opción, lo vamos corrigiendo porque el propósito también es que al final esto lo podamos exportar en un PDF, yo se lo emito a la doctora Claudia o a la doctora Marta Juliani, que luego lo compartamos en el grupo para que nos quede como la memoria de la charla que estamos dando. Entonces, pues cualquier cosa, con toda confianza podemos intervenir. Bueno, entonces ya, digamos, hechas estas primeras observaciones, abordemos entonces nosotros sí ya como elementos conceptuales para ir arrancando con el tema. Tenemos nosotros que los fundamentos. ¿Dónde están los fundamentos de la responsabilidad? La responsabilidad descansa en dos pilares básicos. Uno que es el análisis económico del derecho y otro que es la filosofía. Arranquemos con este. Este análisis económico del derecho se nos dificulta a nosotros los abogados entenderlo, creo yo que por una razón. Los economistas siempre están pensando en generalidades, de manera general. Nosotros los abogados siempre estamos pensando en la excepción, en la excepción, en la excepción. Entonces, por ejemplo, si a un economista le preguntan, oiga maestro, ¿el precio del dólar va a subir? El economista podrá contestar, generalmente el dólar tiende al alza, generalmente. Si nosotros le preguntamos a un abogado, el abogado le va a decir, depende. ¿Y por qué le va a decir depende? Porque está buscando la excepción para decirle que depende. ¿Sí? Entonces, como estos temas de economía nos invitan a que la estructura de pensamiento sea llevarnos a las generalidades, a lo que generalmente ocurre en esos campos, pues en principio nosotros pues, tendríamos como esa dificultad por la concepción de que nosotros en materia jurídica pues siempre estamos más bien como a la excepción de la regla y no yéndonos a la generalidad de la situación. Ahora, ¿qué quiere decir esto de análisis económico del derecho? Esto primero, pues, vamos a abordarlo como de manera muy superficial, pero tratando de dejar como conceptos bien definidos para que podamos entender, si nos llegan a preguntar de pronto en el examen, no lo sabe, pues para tener como herramientas para poder distinguir cómo funciona de pronto este fundamento de la responsabilidad. El análisis económico del derecho busca una cosa, principalmente, la eficiencia de las normas jurídicas. ¿Y cómo vamos a medir nosotros esa eficiencia jurídica? Cuando notemos que esa norma lo que hace es minimizar el costo de los accidentes. ¿Por qué el costo de los accidentes? Porque ese es el evento que tiene que ver con el tema de la responsabilidad. Entonces yo me voy a contraer al análisis económico del derecho en materia de responsabilidad. Este análisis económico del derecho lo que nos invita es a que nosotros, primero, pues, tengamos como claridad sobre algunos aspectos que involucran el tema de la economía, macroeconomía, microeconomía. También hay una serie de escuelas, de manera que, pues, esto es un tema también bastante hondo. Pero digamos que para los intereses de nosotros, tenemos que de pronto empezar a determinar o empezar a pensar que la norma ya no tiene un contenido deóntico, pronto, como nos diría el profesor Alfaro, sino que ya la norma la vamos a entender nosotros como si fuera un precio. Y entonces vamos a mirar qué estímulos tiene ese precio. Por ejemplo, en materia de divorcio notarial, ¿sí? Si yo veo que la norma del divorcio notarial me genera a mí menos costos durante el trámite, para las partes, menos tiempo, más eficiencia, pues es una norma que va a tender a reemplazar a la norma que me permite a mí ir a cuidar la justicia. Esa es la justificación que tiene desde el punto de vista del derecho económico, porque como es más barato ir al notario, pues entonces ¿para qué le damos la competencia a otra autoridad? Démosela a los notarios y que ellos de allá sigan tramitando. ¿Por qué? Porque el análisis de ellos no pasa por la retina, digamos, del contenido de los principios, de la competencia. No, allá es simplemente lo que salga más barato, por ahí vamos. Ejemplo, en Estados Unidos ocurrió un caso y había, a partir de ahí, digamos, como establecieron lo que llaman la regla de Hahn. ¿Qué ocurrió? Habían unas barcazas amarradas a un muelle. Se desprendió una barcaza, esa barcaza colisionó con otra. ¿Cuál fue la solución que dio el juez que atendía ese caso? Él dijo, mire, vea, aquí no vamos a entrar a mirar el tema de la culpa ni nada de esa cosa. Aquí simplemente vamos a hacer una adecuación económica. Y resulta que al propietario de la barcaza que se desembarcó, el valor de los costos de cuidar la barcaza, de tenerla bien amarrada, de pronto de tener seguridad, de todo ese tipo de vigilancias, le sale más costoso que el daño como tal que se genera del impacto con la otra barcaza, entonces el señor está obligado a responder. Y ese es el análisis que se hace más o menos desde un punto de vista del derecho económico. Entonces, como al señor tenía que cumplir como con una especie de obligaciones de seguridad, de implementación de
de útiles o de cualquier cosa para que si su barcaza se desprendía no causara tantos daños, como todos esos costos fueron mayores al costo del accidente que ocurrió, entonces dice, eso implica que el señor debía asumir más costos y entonces responde. Ahí no vamos a mirar culpa, no vamos a mirar nada, simplemente es un tema eminentemente económico. Ahora, ¿por qué, digamos, es un fundamento de la responsabilidad? Porque, digamos, hay dos autores que dan como con el punto clave en estos temas. Uno es Guido Calabresi y el otro es el señor Richard Posner. Guido Calabresi tiene un texto que se llama El costo de los accidentes, para los que de pronto se interesan en estos temas. Es un paper que es entendible, pero hay que leerlo despacito para poder digerirlo. Entonces, ¿qué es lo que ellos proponen o qué es lo que ellos establecen con este tipo de análisis? Ellos dicen, mire, vea, a nosotros nos parece que es mucho más barato el régimen objetivo de responsabilidad. Y entonces, como es más barato, deberíamos como implementarlo. De ahí uno entiende de pronto ese tipo de soluciones que se presenta ya con esa regla de Han, ¿no? A ellos no les interesa nada el tema de culpa. Aquí vamos a mirar qué es más costoso y tome. Si es más costoso para usted, la lleva porque tenía que asumir más costos. Ahora, de pronto un producto final que ya se ha visto en algunos países como en Nueva Zelanda, que provienen como de este análisis económico, es el sistema de responsabilidad que tienen ellos allá de socialización de riesgo y de mecanismos colectivos de compensación de daños. ¿Esto qué quiere decir? Que allá en países como en Nueva Zelanda, si yo me llego a accidentar, yo simplemente me voy a la entidad que es la encargada de manejar esos recursos de compensación pública, y allá tienen unas tablas. Entonces van a decir, ah, bueno, señor, usted se accidentó la mano, resulta que usted está en tal y tal edad, tiene tales y tales condiciones, lo que nos indica la tabla es que a usted tenemos que darle X cantidad de pesos. Y entonces, si yo me accidento, simplemente voy allá a una ventanilla y allá me pagan la indemnización. Me evito todo el juicio de responsabilidad, me evito contratar abogados, me evito ir a probar, me evito todo el tema del proceso judicial, porque pues esta es como una tendencia que parece estar cogiendo bastante fuerza precisamente porque es mucho más rápido. Y a la hora del té, pues a la gente lo que le interesa es que de pronto la indemnización venga más rápido de lo que de pronto puede procurarse a través de un proceso judicial. Ahora, pues de pronto nosotros acá tenemos la concepción de que la única manera de que nos sentimos reparados del daño es cuando nos forran en billete con la indemnización y nos sentimos contentos y me voy contento porque me repararon, me dieron bastante. Esta, digamos, tendencia lo que invita es a que también pensemos que la indemnización no solo se mide a través de la cantidad de dinero que me dan a mí. Por eso, precisamente, allá en esos países, como en Nueva Zelanda, pues de pronto la indemnización no es tan cuantiosa como podría tener lugar acá, pero resulta que se la dan rápido y la gente pues ha venido como entendiendo que ese tipo de cosas pues es mucho más beneficioso, ¿no? El desgaste personal, el desgaste intelectual que implica todo el tema del trámite judicial, pues se ve de pronto relegado y con mayor eficiencia puedo ir yo a que me compensen mi daño. Ahora, también hay otro, o este ya es el elemento que se nos hace, digamos, conocido a nosotros desde el punto de vista de la filosofía. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros acá tenemos que tener presente como, digamos, tres aspectos. Primero, que la responsabilidad se basa en una justicia correctiva, no distributiva, no retributiva. La retributiva es la que tiene que ver con todo lo de sanciones. Donde veamos una sanción que se están poniendo, vamos a ver, es justicia retributiva. No es distributiva porque la distributiva está, digamos, ligada al tema del principio de solidaridad y es lo que tiene que ver con todo lo del tema, por lo menos, de la reparación a las víctimas y todos esos programas de asistencia social que maneja el Estado. Eso nos va ligado como al tema de la justicia distributiva, precisamente porque en eso se contrae la justicia distributiva, ¿no? Repartir según los méritos de cada quien. Entonces, ¿por qué es importante tener eso presente? Precisamente para que nosotros asentemos que el tema de la justicia correctiva es la base filosófica de la responsabilidad. Y entonces, ¿qué quiere decir esto de justicia correctiva? Esto quiere decir, por lo menos como se dijo en la sentencia CC 292 del 2021, entre muchas otras, es que la justicia correctiva, base la responsabilidad, lo que busca es, digamos, justificar el traslado patrimonial que hay de un bolsillo al otro. Entonces, esto es solo faltante patrimonial. Aquí yo no me voy a poner a detener a mirar otro tipo de circunstancias, sino simplemente eso, porque lo que yo voy a aplicar es justicia correctiva. ¿Y por qué tengo que tenerlo presente? Precisamente para que cuando nosotros estemos en algunos casos, como le ocurrió al Consejo de Estado,
pues nosotros sepamos que si nos parece que de pronto la mamá, aunque fue descuidada y toda la cosa, pues ella tiene derecho a su indemnización full. Yo no le puedo reducir porque entonces yo la estoy sancionando y me estoy yendo a una justicia retributiva. Pero ok, para tenerlo presente, que cuando se nos salga ese cura y esa mona que llevamos dentro, pues que nosotros lo acompasemos con el tema de que tenemos que tener presente que es una justicia correctiva, no distributiva, no retributiva. Bueno, entonces ahora sí abordemos el tema. Bueno, entonces de pronto si nos llegan a preguntar cuáles son los fundamentos de la responsabilidad o si nos llega a aparecer esa pregunta en el examen, vamos a saber claramente que tiene dos fundamentos: análisis de derecho económico y la justicia desde el punto de vista correctivo. ¿Listo? Estos son los dos elementos estructurales o fundamentos en los que se cimenta la responsabilidad. Pues obviamente esto la verdad pues tiene contenido filosófico, bueno, todos sabemos que son materias densas, pero así como les dije, el propósito es que podamos ir avanzando para que podamos abordar la integralidad de los temas. Entonces pues así como a grosso modo, esto es lo que nos debe importar a nosotros para la materia de daños. Ahora bien, arranquemos entonces nosotros con el primer, bueno, dicho esto, lo de siempre, nos vamos a dar una definición entonces de responsabilidad para saber por qué estos tres elementos son los estructurales. La responsabilidad es la obligación de reparar un daño que asume una persona a quien le es imputable ese daño. ¿Y por qué le podemos imputar ese daño? Porque existe un fundamento jurídico que nos permite hacer la imputación. Entonces, bueno, este juego de palabras, ¿en qué se traduce? La responsabilidad efectivamente es una obligación y como tal es una relación entre acreedor y deudor, ¿cierto? Es una obligación de reparar un daño. Entonces aquí vemos el primer elemento, ahorita lo entraremos a ver. Y es un daño que se repara porque existe una imputación que yo puedo hacer. ¿Y por qué puedo hacer esa imputación? Porque hay un régimen o un fundamento que me permite a mí hacer esa imputación. ¿Listo? Entonces, en cuanto al daño, el daño, lo primero que de pronto podemos decir acá es que la Corte, entre otras, por lo menos en la sentencia CC 5193 del 2020, conceptualmente distingue daño de perjuicio. Entonces, si nos llegan a preguntar de pronto en el examen que si existe diferencia entre daño y perjuicio, la respuesta es que sí. ¿Cuál es la diferencia? Ellos dicen, el daño es una aminoración patrimonial que ocurre en el patrimonio de la persona. ¿Cuál es el perjuicio? Es la consecuencia que se deriva de esa aminoración patrimonial. El ejemplo de pronto claro para que nosotros podamos entender dónde está esa diferencia, lo podemos predicar, por ejemplo, de la muerte. La muerte es un daño, claro que sí, es un daño. Pero al muerto como tal no se le causa ningún perjuicio, porque está muerto. Entonces no se le causa ningún perjuicio. Está muerto, pero no recibe perjuicio. Entonces ese es el evento en el que ellos dicen, mire, ahí hay daño, claro que sí. ¿Daño cuál es? La muerte. ¿Pero hay algún perjuicio? No, se murió. Al muerto como tal no se le causa perjuicio. A los herederos, a los demás, claro que sí. Y digamos, esa es la diferencia. Pero a mí me parece que eso es como una entelequia. Porque en esta sentencia y en las otras, cuando la Corte, después de que hace esa distinción, párrafos adelante, habla de uno y de otro de manera casi que sinónima. Entonces, el daño, perjuicio, daño, pero la verdad, a mí me parece que nosotros estamos hablando de lo mismo y que la distinción lo hace es como a nivel así conceptual, diría yo, pero si uno mira estas dos sentencias y de pronto en las otras donde se encuentre alguna distinción, se va o se dará cuenta que párrafos posteriores la Corte lo utiliza de manera indistinta como si fueran sinónimos. Habla de perjuicio como si fuera daño y habla de daño como si fuera perjuicio. Pero de todos modos, si nos llegan a preguntar, eso sí hay que tenerlo presente, que la diferencia sí existe, al menos a nivel de diferenciación conceptual. Repetimos, el daño es la aminoración patrimonial que sufre la persona y el perjuicio serían las consecuencias que se derivan de esa aminoración patrimonial. ¿Listo? Ahora bien, también debemos tener presente que el daño, digamos, solo repara intereses legítimos, ¿cierto? Entonces acá nosotros nos preguntaríamos, bueno, entonces, ¿qué tipo de daños son los que nos reparan la responsabilidad civil? Acá es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando me hablan a mí o cuando yo encuentro una norma concreta en la que me dice, mire, vea, usted tiene derecho a que le reparen tal cosa, ahí estoy yo en presencia de un derecho, digamos, propiamente dicho, reparable, porque la norma me lo está diciendo, tiene expresión concreta de protección.
Cuando yo no encuentro que el derecho que me están pidiendo que repare está concretado en una norma, pero sí tiene protección a nivel del sistema interno, en ese caso yo no estaré frente a un derecho, sino ya frente a un tema de interés legítimo, digamos en su sentido amplio. Entonces, un ejemplo para entender, digamos, esta relación que hay. El derecho es cuando la norma me dice, miren, tiene protección expresa. Ahí está la norma que dice que le tienen que proteger. Y la otra situación ya es el interés generalizado, perdón, el interés legítimo, que es una cosa generalizada, en la que yo voy a entrar a reparar situaciones que no están consagradas expresamente en la norma, pero sí protegidas por el ordenamiento, como por ejemplo, la confianza legítima. A propósito, pues, de estos temas del concurso, un ejemplo. Si resulta que cualquiera de nosotros llega a superar las etapas correspondientes y llega a la firmeza a estar dentro de la lista de elegibles, esa lista adquiere su firmeza, lo que nos ha dicho el Consejo de Estado, eso es lo que le da al concursante su expectativa, su legítimo, ¿cierto? Solo la firmeza de la lista de elegibles. Ahora, ¿qué sucede? Si yo de pronto llego a sufrir un accidente y estoy dentro de esa lista y esa lista ya tiene firmeza, yo puedo pedir la reparación. Claramente, me puede decir, mire, yo voy a tener una expectativa consolidada. No hay una norma que me diga, mire, es que tal, pero sí está dentro de los intereses legítimos que protege el Estado. Esa circunstancia me permitiría a mí ir a pedir la reparación por ese daño que me causaron a mí, porque yo ya tengo una expectativa frente a ese tema. Entonces, el tema aquí ya es, digamos, cómo reparo yo esa expectativa, ¿sí? La discusión está de pronto en que lo puedo pedir a título de lucro cesante, pérdida de oportunidad. Digamos que más adelante, cuando entremos a abordar precisamente la clasificación del daño, nos vamos a dar cuenta que, pues, bueno, en mi posición, yo creo que eso tendría que ser necesariamente lucro cesante. Esa de la pérdida de la oportunidad tiene unas cosas ahí como que sí, como que no, y además, pues, la última sentencia que sacó la Corte frente a este tema, pues, digamos que echa de para atrás las anteriores que habían abordado el tema de la pérdida de la oportunidad. Bueno, entonces uno pensaría, listo, tenemos intereses legítimos y eso es lo que nos repara el derecho de daños. Pero ¿qué sucede de pronto con algunas circunstancias particulares? El Consejo de Estado también hace unos años negó el lucro cesante de una mujer que trabajaba en una zona de tolerancia, porque le pareció que la actividad que desarrollaba no estaba amparada por el ordenamiento. Entonces, pues, menos mal, digamos, el Consejo de Estado entendió y cambió su posición con sentencias posteriores. Pero a lo que voy es que, digamos, este tema del interés legítimo, mientras siempre va a depender como de la argumentación que nosotros demos, del sí o sí no, porque pues, no tenemos una norma espesa que nos diga, oiga, eso hay que protegerlo, pues siempre nos va a variar, digamos, el tema. Pero básicamente, lo que me llama la atención, por lo menos, o lo que es curioso acá en este tema también es que se presenta, bueno, tenemos ese Consejo de Estado que en principio nos dijo, no, que no le iba a dar lucro cesante a la señora que trabaja en la zona de tolerancia. Pero hay otras sentencias, por ejemplo, como ocurrió con un caso de un señor muy adinerado en el Casanare, en el que cuando se murió apareció pues la esposa, apareció la compañera permanente y apareció concubina, ¿cierto? Y resulta que todas alegaron perjuicio moral. En ese entonces se determinó que todas tenían derecho, pues a pesar como de la irregularidad de pronto que había ahí, si uno quiere, en esos temas, porque ya tiene matrimonio consolidado, luego vino como que la unión y luego vino como que el concubinato. Pero el caso fue que en la sentencia se dijo, no, el señor, la verdad, pues era un alma de Dios, tenía amor para darles a todas, se enamoró de todas, todas lo amaron y a todas hay que darle la compensación por el daño moral, ¿cierto? Perdón, la indemnización por daño moral. Entonces uno como que contrasta, pero bueno, entonces, ¿por qué como ciertos tipos de situaciones como que sí le vamos a dar el interés legítimo, pero a otras como que no, siendo que de pronto ambas nos van a marcar como que están en la misma situación, ¿no? ¿Cómo le vamos a negar de pronto el lucro cesante a esta señora que trabaja en una zona de tolerancia y si se lo vamos a reconocer de pronto a esas circunstancias que uno al menos diría, oiga, pues vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Pero bueno, eso es una curiosidad que tiene este tema. Eso, digamos, depende de eso. Y precisamente este tema de interés legítimo, como se van a dar cuenta, también tiene que ver con esto, ¿no? Mire, vamos a ver si en esos casos, cuando estemos abordando interés, se nos sale ese cura, esa monja que llevamos dentro y eso nos va a determinar si sí o si no vamos a tener como por legítimo ese interés. Ahora bien, digamos que uno decía, bueno, superamos esta discusión y ya sabemos que vamos a amparar intereses legítimos.
Pero entonces, ¿qué sucedería por lo menos en el caso donde una persona trabaja de manera legítima durante la semana, recibe el pago de su salario común y corriente, hace sus aportes, cotiza, pero resulta que los fines de semana se dedica al fleteo o se vuelve un delincuente? En ese caso, uno que podría pensar, bueno, hagamos una cosa. Este señor sufrió un accidente el fin de semana. ¿Será que tenemos o será que hay posibilidad de reconocerle el lucro cesante? Y digamos que hay como que se abre la discusión. ¿Y por qué se abre la discusión? Porque podría uno pensar, no, pero pues es que los fines de semana se dedicaba al hurto, a la delincuencia, eso no es ningún interés legítimo, nosotros no podemos empezar a repararle eso, olvídese, jamás. Se dedicaba a la delincuencia, el tipo era un ladrón los fines de semana y se accidentó el fin de semana, pues nada, se la lleva. Otro podría decir, no, pues depende, porque si la fuente del ingreso que él demanda para por lo menos el sustento del hogar está en lo que recibe durante la semana y de todas maneras se va a incapacitar y todo eso, pues hay que reconocerles el lucro cesante. Otros dirían, no, pues miremos a ver, si el tipo está ejerciendo su actividad delincuencial, pues hay que mirar, ¿no? De pronto sí, de pronto no, qué tan frecuente era que el tipo era delincuente y cosas de esas, ¿no? Entonces, digamos, esta situación podría llevarnos a nosotros a pensar que aunque conceptualmente yo pueda entender que precisamente el derecho de daños lo que repara son daños que se derivan de intereses legítimos, puede haber algunas circunstancias en las que uno dice, uy, aquí quién sabe. Y precisamente el ejemplo es ese, el lucro cesante del ladrón, que se dedica pues a su delincuencia el fin de semana, pero que digamos durante la semana devenga ingresos de manera legítima. Listo, bueno, entonces nosotros acá tenemos, vamos a empezar entonces con lo que son las características como tal del daño. El daño tiene estas 4 características que nosotros vemos acá. Para empezar nosotros a hablar de la primera, tenemos entonces que el daño debe ser antijurídico. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona, quien sufre el daño, no tenga el deber legal de soportarlo. Entonces uno diría, listo, cuando yo tengo el deber de soportar, el deber legal de soportar el daño, pues ahí, aunque haya daño, no me lo tienen que indemnizar porque yo tengo el deber legal de soportarlo. Cuando no lo tengo, pues me lo indemniza. Un ejemplo claro de esto es el tema de los impuestos. Los impuestos son un daño al patrimonio de todos los contribuyentes. Claro que sí, es un daño. Pero como yo tengo la carga o el deber legal de soportarlo, pues aunque sea un daño, no me lo van a indemnizar. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es que aquí esta antijuricidad se refiere a ese aspecto. Uno podría decir, bueno, no, clarísimo, fácil. Ya sé que cuando tenga el deber legal de soportarlo, pues tengo que mirar o que haya una norma o que de pronto la jurisprudencia me diga que sí y que no. Pero bueno, hay unos temas en los que uno dice, bueno, ¿y aquí qué hacemos nosotros con esto? ¿Será que sí es jurídico? ¿Será que no es antijurídico? Y el tema se nos relaciona entonces con el derecho a la vida. En Francia ocurrió lo siguiente. Una señora fue al médico y en la consulta le dijo, doctor, yo quiero saber si tengo síntomas o si voy a padecer de rubiola, porque yo quiero embarazarme y pues quiero que mi muchachito nazca sano y salvo. El médico le hizo el diagnóstico y dijo, tranquila señora, usted no tiene absolutamente nada asociado a esa enfermedad, así que puede tener a su bebé, si usted quiere. Oh, sorpresa, que cuando nació el muchachito nació con algunas deformaciones. Son deformaciones que clínicamente se comprobaron que estaban asociadas a síndromes de rubiola. Entonces, ¿qué sucedió? La señora demandó. Allá en Francia le concedieron toda la indemnización que la señora perdió, lucro cesante, daño emergente y todo el perjuicio patrimonial que se había solicitado. Esta situación causó, digamos, a nivel legislativo un debate, porque entonces lo que se estaban preguntando allá era, oiga, si le están concediendo a la señora esas indemnizaciones porque nació el niño en determinadas condiciones un poco adversas, lo que hay en el fondo es un debate de si la vida en sí misma se puede considerar un daño indemnizable, con todo lo que nosotros podamos abordar a ese tema. Es decir, o sea, el hecho de que una persona nazca, ese nacimiento puede considerarse un daño, y todo el debate, digamos, filosófico, humanístico que se pueda desenvolver alrededor de este tema, se llevó allá en Francia. ¿Cuál fue la conclusión que llegó allá? O que llegó allá, digamos, el cuerpo legislativo. Es decir, mire, vea,
Aquí nosotros entramos a decir que la vida en ningún evento es un daño. Así que si la persona nace como sea que tenga que nacer, independientemente, pues nace, eso es vida, eso es gratitud, eso es oportunidad, eso es existencia, eso es humanismo, eso es lo que nos hace a nosotros seres humanos. ¿Cómo se les ocurre que nosotros vamos a condenar porque haya un evento que consideramos dañoso porque nació alguien? Eso es impensable. Y lo único que dijeron, cuando ocurran esos casos, lo único que se va a conceder es la indemnización, que se va a derivar del mal diagnóstico del médico. Y solo lo que, digamos, causalmente se puede aprobar por el mal diagnóstico, pero nunca indemnizaciones derivadas por el nacimiento de alguien. ¿Qué ocurre aquí en Colombia? A mí me parece que pues, este tema está muy tan bien amarrado precisamente con esta figurita. ¿Y por qué? El Consejo de Estado, en la sentencia que tiene esta referencia de expediente, la 41262 del 2016, abordó un tema del wrongful conception, que esos son errores en el diagnóstico anticonceptivo. Aquí lo mismo. La señora demandó porque dijeron, no, pues yo había tomado un plan anticonceptivo, a mí me habían dado una serie de medicamentos, una serie de plan médico, y yo al final quedé embarazada y tuve a mi peladito. Lo mismo, se fue full. Ella dijo, no, daño emergente, lucro cesante, todo lo que es el gasto de la creencia del pelado me lo tienen que devolver, todo lo que yo tenga que invertir, digamos, en lo que es el tema de la gestación y todos esos gastos me los tienen que devolver. Y además, pues solamente perjuicio extramatrimonial, común y corriente. El Consejo de Estado aquí, ¿qué nos dijo? Dijo, no, mire, vea, de entrada, la misma solución que se adoptó en Francia. Vamos a establecer que el daño no se puede derivar por el hecho de la concepción. Y concedió solo el perjuicio moral o extrapatrimonial, perdón. Pero bueno, uno ¿qué podría llegar a pensar de ese tipo de situaciones? Desde el punto de vista del derecho de daños, aunque nos digan que la indemnización extrapatrimonial se deriva precisamente porque hubo una afectación al proyecto de vida, al proyecto de conformar una familia que tenía esa pareja o esa persona, pues lo cierto es que la indemnización tiene lugar porque nació una criatura. Entonces uno podría decir, bueno, pero entonces aquí nosotros en Colombia, ¿hacia dónde vamos? ¿O qué estamos diciendo frente a este tema? ¿Realmente nuestras cortes están entendiendo que la vida sí puede constituir un daño reparable y por eso, digamos, se conceden ese tipo de indemnizaciones extrapatrimoniales? Yo creería que la verdad, eso es lo que pasa, solo que nos están diciendo o nos están armando el discurso desde otra óptica o desde otra manera. Lo mismo ocurre por lo menos en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. La Corte Constitucional, en las sentencias que están señaladas acá, T209 del 2008, T946 del 2008, T841 del 2011 y T301 del 2016, estableció una línea jurisprudencial bastante clara en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. En todos esos casos, ordenó que de manera abstracta se condenara a la EPS que se había demorado con el trámite administrativo o a todas las personal médico que de pronto puso las talanqueras administrativas para que finalmente no se pudiera dar estas situaciones de interrupción voluntaria. Pero lo que llama la atención acá es que precisamente en todas estas ordenó la indemnización por daño extrapatrimonial. Entonces uno llega como a la misma conclusión. Bueno, yo sé que ustedes me están hablando del derecho individual fundamental de la mujer que tiene para autodeterminarse, su libre desarrollo de la personalidad, todas estas cosas, bien, que vienen con la sentencia de la Corte, que despenalizó el aborto y todas estas cosas. Eso, digamos, desde el punto de vista de derecho individual uno lo entiende. Pero si yo me pongo las gafas del derecho de daños, voy a decir, oiga, pero es que finalmente lo que ustedes están constituyendo como hecho dañoso es el nacimiento de una persona. Si ese peladito no nace, así haya demora o lo que sea de entradas administrativas, finalmente no hay condena por ese perjuicio extrapatrimonial. Entonces, ¿hacia dónde está nuestra jurisprudencia inclinada? Aunque de manera directa no nos lo estén diciendo, pues a mí me parece que nosotros sí estamos como entendiendo que de pronto eso nos puede llevar a cimentar de que aquí nosotros sí vamos como en esa línea, como que con otro discurso, pero de fondo es lo mismo. O sea, estamos condenando ese perjuicio extrapatrimonial porque hay el nacimiento de una persona. Vuelvo y repito, con toda la discusión que uno pueda abordar frente a ese tema de si realmente la vida es un daño o no.
No lo hemos hecho de frente, pero a mí me parece que de manera indirecta con estas sentencias uno podría decir, oiga, pareciera ser que sí, aunque digamos nos estén argumentando un discurso desde el punto de vista de derechos individuales de la mujer o de la pareja. Ahora, una curiosidad, digamos, también ya que tiene que ver con estos temas. Resulta que el decreto de la tutela solo dice que en estos trámites constitucionales se puede conceder el perjuicio en abstracto o concreto, pero el daño emergente, exclusivamente en daño emergente. La Corte Constitucional con esto viene y va. Por ejemplo, en el caso de Cerro Matoso, cuando resolvieron esa tutela, mejor dicho, la Corte condenó un dineral larguísimo por diferentes conceptos aparte del daño emergente. Con posterioridad sacó un auto a través del cual estudió la nulidad de algunos aspectos de su fallo y dijo, sí, resulta que como lo dice el decreto, en tutela solo cabe el daño emergente. Entonces, ahí la Corte reiteró varias veces, solo daño emergente, solo daño emergente, solo daño emergente, solo daño emergente, pero oh sorpresa. Mira, tenemos acá estos eventos, al menos en esos, donde la Corte, digamos, no atiende lo que dice en sus otras providencias y simplemente condena por el perjuicio extrapatrimonial. ¿Por qué? Digamos, no hay una explicación expresa en la jurisprudencia, simplemente ordenan la indemnización patrimonial. No sé, de pronto también allá consideran que puede deberse como esta circunstancia, ¿no? Consideran que hay lugar a que haya la indemnización, pero digamos, no siendo fieles al contenido normativo que los permite a ellos habilitar ese tipo de condenas en tratándose de tutelas. Y digamos que no solo ha sido en estos casos. La Corte también tiene otras dos situaciones en las que también ordenó daño extrapatrimonial, pese a que el decreto dice que solo es daño emergente. ¿Cuáles son? El caso que se presentó, que también fue hace ratos, pero que fue bastante público, conocido, del sacerdote en Cali que le negó la comunión a una persona que tenía deficiencias mentales. En ese caso, la Corte llegó y dijo, no, mire, aquí pasa un tema de discriminación y esa persona tiene derecho a que se le reconozca su perjuicio patrimonial. Y el otro caso se presenta también con temas de discriminación de una mujer que por el color de su piel no le dejaron ingresar a un establecimiento público. La Corte revisó la tutela y también estableció que dio lugar a un tema de indemnización extrapatrimonial, pese a que el decreto dice que es solo daño emergente. Y bueno, entonces aquí ya, digamos, son como unas reflexiones que quedan acerca de lo que es lo que quiere decir antijurídico como característica del daño. Ahora bien, vamos nosotros a abordar el tema personal. ¿Qué quiere decir que el daño sea personal? El daño tiene que ser personal porque tiene que sufrirlo directamente la víctima, ¿sí? Y eso, pues, digamos, es fácil de entender. La persona que lo sufre se considera que es la que está llamada, digamos, es la que está legitimada para reclamar la indemnización. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que decir frente a esto? Hacer una distinción. Una cosa es, digamos, la naturaleza del derecho al cual yo tengo reparación y la otra es el derecho a pedir la reparación. ¿Por qué es importante de pronto hacer la distinción? Porque durante algún tiempo se pensaba o se establecía que el daño moral no era susceptible de ser transmitido a los herederos. Estas correcciones, digamos, doctrinales se vinieron dando con la jurisprudencia y es donde se estableció, no, una cosa es que yo tenga derecho a daño material y a daño inmaterial, que son la naturaleza del daño, y otra cosa es que esas dos categorías yo las pueda meter dentro de una bolsa y decir, es que esos son mis derechos de crédito como víctima. Y como son derechos de crédito, pues yo los puedo ceder, los puedo enajenar, los puedo heredar, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros acá entendamos, cuando estamos hablando de la característica de que el daño sea personal, es que mis herederos, si yo llego a fallecer, ellos tienen derecho a pedir tanto el daño moral como el daño patrimonial que me correspondía a mí como víctima. Ya pues un tema de un aspecto procesal tiene que ver, digamos, ya con que me le estén pidiendo o en nombre propio o en nombre de la herencia, jure propio, jure hereditario, para que nosotros podamos distinguir que si lo hacen en un evento es porque ya a través de la adjudicación le dijeron, usted tiene este derecho, lo puede reclamar usted ya para usted, y si no lo tiene, pues abrir el ojo para que pues nosotros cuando
hagamos la declaración, sepamos que va directamente para el herencia y no para el heredero que me lo está pidiendo. Entonces esa diferencia es importante que nosotros la hagamos para cuando tengamos este tipo de casos. Bueno, nosotros acá ya, digamos, establecimos que en efecto el perjuicio moral puede ser objeto de heredad. Yo puedo heredar el derecho moral que a mí como víctima en algún caso me haya ocurrido. Pero entonces, algunas reflexiones que se plantea la doctrina es, bueno, y si eso es así, si el daño moral sí se puede transmitir por sucesión, hablemos de este evento. ¿Qué pasa con las personas que están en estado de coma y luego fallecen? Durante ese interregno, ¿ellos sufren daño moral? En esto la jurisprudencia viene y va, igual que la doctrina. Digamos que hasta ahora no hay una situación pacífica para, digamos, establecer si realmente las personas que están en este tipo de situaciones pueden de pronto llegar a experimentar alguna congoja o alguna así sensación de tristeza o dolor o bueno, en fin. ¿Por qué? Porque pues digamos, si uno analiza el tema desde el punto de vista de la dignidad humana, dice, no, pues está en estado de coma, pero no ha perdido su condición de humano. Él sigue siendo una persona común y corriente y pues como tal, desde ese punto de vista podríamos decir, sí sufre perjuicio moral. Pero pues hay otra corriente que dice, no, pero pues sí es una persona, pero está totalmente inconsciente, o sea, no está captando la realidad a través de lo que está pasando, entonces ¿cómo va a percibir alguna congoja o dolor de algo que le está pasando si ni siquiera es consciente de la situación en la que está? Pero pues es un tema que, como les digo, viene y va. Pero son, digamos, esas curiosidades sobre estos temas, así que uno diría, bueno, sí entendemos que el daño personal es tal y full fácil la definición conceptual, pero cuando la vamos a llevar nosotros a este tipo de escenarios, ahí como que se nos complica la cosa, como que bueno, ajá, entonces, ¿qué? Y lo curioso, por ejemplo, también en el caso de sonámbulos, uno también ahí diría, bueno, ajá, ¿y esa gente qué? Resulta que por allá en Canadá ocurrió lo siguiente. Se comprobó clínicamente que a pesar, digamos, del hecho fatídico que ocurrió, la persona durante ese interregno de tiempo estaba en un estado de sonambulez absoluta y que no supo realmente conscientemente qué fue lo que hizo. ¿Y qué ocurrió? Resulta que un señor estaba durmiendo un día en su casa sabroso, se levantó como a medianoche, prendió el carro, manejó hasta donde los suegros, que es como a 20 minutos de donde estaba él, ingresó a la casa de los suegros y los mató a los dos. En principio el señor, digamos, sufrió su detención, su privación de la libertad, pero durante el proceso se mostró clínicamente que un trastorno de sueño, que era lo que sufría el señor, lo hizo como sonámbulo durante todo ese terreno. Y uno dice, pero ¿cómo así? O sea, sonámbulo y no se dio cuenta que se levantó, no se dio cuenta que manejó 20 minutos, no se dio cuenta que se bajó, que abrió la puerta a la fuerza, que mató a 2 personas, ¿cómo así? Eso, pero clínicamente estaba comprobado. Entonces, digamos, son situaciones que uno diría, bueno, acá, ajá, ¿qué pasa con ese tipo de personas en esos estados? Ya no solo, digamos, para mirar el tema personal del daño, y pues obviamente son reflexiones que quedan para nosotros, porque igual es construcción, obviamente, tanto académica como a nivel jurisprudencial. Abordemos entonces la siguiente característica del daño. El daño, además de ser antijurídico y personal, tiene que ser cierto. ¿Qué quiere decir que el daño sea cierto? Quiere decir que el daño se va a presentar en un devenir sin sobresaltos mayúsculos, que es harto probable que ocurra ese daño. Entonces, la certeza del daño no quiere decir que materialmente tiene que estar ahí al momento en que ocurre el accidente y tiene que estar ahí, mejor dicho, supremamente concreto. ¿Por qué? Porque un ejemplo de certeza del daño son los daños futuros que son ciertos, como el lucro cesante. Entonces, el lucro cesante es una cosa que se me proyecta a futuro, pero que es cierto. Entonces, esa certeza es lo que permite meterlo acá y lo que nos permite a nosotros reparar ese lucro cesante o ese daño futuro que tiene certeza. ¿Por qué? Porque es harto probable que ocurra de que precisamente yo pierda fuerza o capacidad laboral y que eso a mí me genere la pérdida de algún lucro. Digamos que acá dos de pronto aspectos curiosos frente a la característica de la certeza del daño. Como vemos acá, pues precisamente es un devenir sin sobresaltos mayúsculos, es harto probable que ocurra ese daño. Pero ¿qué ocurre, digamos, al menos en estas dos hipótesis?
¿Qué pasa cuando nosotros nos encontramos frente a una persona que tiene una enfermedad terminal o en el caso de los menores? En ambas hipótesis, imaginemos nosotros que estamos frente al momento en que vamos a tasar el lucro cesante. Nuestra Corte Suprema de Justicia aplica unas fórmulas. Generalmente nosotros tomamos como las expectativas de vida la que nos ofrece la Superintendencia Financiera, en las tablas y en las resoluciones que esta entidad maneja. Pero entonces aquí como la reflexión es, bueno, ¿y nosotros qué hacemos con una persona que tenga una enfermedad terminal? O sea, se sufre el accidente, tiene derecho a su lucro cesante, nosotros vamos a ordenar el lucro cesante hasta la vida probable donde me dice la tabla de la super. ¿Qué pasa si de pronto ordenamos la indemnización así y esa persona se nos muere a mitad de camino? ¿O qué pasa, por ejemplo, en el caso de los menores? Nuestra Corte Suprema también, digamos, tiene la tesis de que el lucro cesante de menores se tasa a partir del salario mínimo, y con la proyección que hacen allá con las fórmulas. Pero entonces en este caso uno diría, bueno, el salario mínimo realmente es un factor que me permite a mí indemnizar íntegramente a ese menor que tiene derecho a su lucro cesante. A mí me parecería que primero, pues, esto sí ya es de pronto como un tipo, una apreciación personal frente al tema. Si nosotros nos encontramos en el caso frente a las enfermedades o una persona que tenga una enfermedad terminal, digamos SIDA o algunas de esas enfermedades que uno sabe que se va a morir, pero no cuándo, creo que la mejor manera de que pueda proceder una indemnización, no quiere decir que la que se tase con lucro cesante está mal, no, de hecho uno podría decir, pues bueno, táselo así, lo que pasa es que si de pronto se nos muere antes de la expectativa probable, ahí habría como una especie de enriquecimiento, pero ese enriquecimiento tendría justa causa porque precisamente viene la reparación de un daño. Si no sería injustificado, no, sería justificado. Pero de pronto es mucho más apropiado porque pues obviamente tampoco se trata de meterle la mano allá al bolsillo a quien tiene que pagar y no me importa cómo lo tenga que hacer. Podría uno empezar a fijar de pronto indemnizaciones por instalamentos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en estos casos, por lo menos de enfermedad terminal, uno dice, bueno, pues mientras la persona viva, ¿sí? Y en el caso de menores, a mí me parece que esta tasación, al menos de ese lucro cesante, debería proceder en equidad y no en los salarios mínimos que la Corte, digamos, lo hace. ¿Y por qué? Porque, digamos, es una prueba supremamente difícil y casi imposible saber yo si con el salario mínimo realmente voy a reparar a ese menor. Nosotros no sabemos qué tal estemos hablando del próximo Einstein, estemos hablando de la próxima superestrella deportiva, estemos hablando, en fin, no sé. Por eso creo que, digamos, debe ir caso a caso y al menos cuando se trata de menores, de pronto empezar a establecer la posibilidad de que la indemnización de su lucro cesante puede, digamos, en algunos casos, invitarnos a que utilicemos la equidad como criterio indemnizatorio. Ahora bien, en estos dos ejemplos, uno sacaría como la siguiente hipótesis, o bueno, acá, ¿qué hacemos con esto? Porque también es algo curioso. ¿Qué hacemos nosotros si de pronto se nos presenta eso? Pasamos la indemnización, tiempo después, o viene la recuperación de la víctima, o viene la agravación de la víctima. En materia de daños, ¿qué ocurre? Si resulta que hay recuperación de la víctima, hay, digamos, pues, fabuloso para la víctima, porque todo lo que hace en su beneficio le pertenece. Esa es la tesis en el derecho de daño. O sea, no habría ningún tipo de enriquecimiento sin justa causa, porque está justificado, pero viene la indemnización por un daño. Pero ¿qué pasa cuando la víctima se agrava? Supongamos que nosotros condenamos el lucro cesante o toda la tasación de perjuicio fue porque en ese momento estaba demostrado que tenía una afectación en la rodilla. Y listo. 2 o 3 años después resulta que esa afectación se le complicó y ahora el señor no puede caminar. ¿Qué dice la doctrina en estos casos? Uno desde el punto de vista legal podría decir, no, pero hay cosa juzgada, ahí ya nada que hacer. Precisamente en este tipo de eventos es donde se sugiere que al menos a nivel legislativo simplemente esa posibilidad de que uno pueda entrar a revisar las condenas que se establecen cuando la indemnización no tiene presente o porque también, digamos, es imposible determinar el estado de agravación de la víctima. Cuando eso ocurre, lo que se dice es lo más aconsejable que le permitan al juez revisar su condena y ajustarla nuevamente. De pronto, pues obviamente habrán detractores para decir, no, eso es un tema de cosa juzgada, no sé qué, cómo se le ocurre, nosotros ya pagamos, no hay nada que hacer, pero en fin, digamos, este es un aspecto que tampoco es pacífico. Podría, digamos, admitir alguna discusión para que yo pudiera eventualmente
si se ocurre, digamos, el cambio legislativo, si se promueve, que cuando la víctima se le agrave su estado de salud, también derivado, obviamente, que tenga la relación de causalidad, pues el juez puede entrar a revisar la condena y, digamos, ajustarla a esa nueva situación de agravación. Bueno, la última característica del daño, además de ser antijurídico, además de ser personal, además de ser cierto, comporta que no tenga que, o que no haya sido ya reparado con anterioridad. ¿Y esto por qué es importante? Porque pues la víctima no se puede, digamos, lucrar de manera injustificada por todas las reparaciones que pueda llegar a recibir. ¿Por qué? Porque aquí lo que nosotros tenemos que mirar es la fuente. ¿De dónde viene la indemnización? ¿De dónde viene, digamos, el hecho del cual a mí me está llegando dinero en mi condición de víctima por el accidente que sufrí? Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cuando ocurre un accidente o ocurre algún evento que me genera mi daño, yo puedo percibir dinero por varias circunstancias. Lo importante es que la fuente de la cual venga ese dinero no tenga, digamos, relación con las otras para que, digamos, yo pueda acumular esa indemnización. Me explico. Cuando tienen la misma fuente, cuando la indemnización proviene de la misma fuente, no hay lugar a la acumulación. ¿Cómo yo sé si estoy en presencia de esos eventos? Pues por la norma. La norma me va a decir si hay subrogación o no. Si hay subrogación, quiere decir que el que paga, con eso se entiende ya indemnizado el daño. Pero entonces se nos presentan por lo menos las siguientes hipótesis, que en algunos casos los hemos visto a manera de excepciones que nos presentan a nosotros en los expedientes, en los procesos de este tipo de circunstancias. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, que de un accidente de tránsito, ¿cierto? Se derivan las indemnizaciones para el dueño para quien sufrió el daño, para la víctima. Entonces, tenemos por lo menos nosotros que el seguro va a cubrir los daños materiales y todo lo que la póliza nos diga, ¿cierto? Pero además, la víctima, digamos, también tiene derecho a una serie de prestaciones de asistencia social, todas derivadas del tema de la seguridad social. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, nos dice aquí la EPS, no, pero es que yo no le voy a pagar las incapacidades porque al señor ya le pagaron el lucro cesante. Entonces, en esos casos, nosotros tenemos que distinguir. Sí, es cierto que al señor ya le pagaron su lucro cesante, pero la fuente que origina el pago del lucro cesante no tiene nada que ver con la fuente que deriva del tema de las incapacidades, porque son dos asuntos totalmente diferentes. Así la víctima, digamos, reciba doble pago por el mismo hecho, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos claro y presente. Entonces, si nos llegan a decepcionar o que no, mire, yo no le pago el lucro cesante porque allá la EPS le tiene que pagar las incapacidades, pues tenemos que decirle, no, maestro, qué pena, la víctima tiene derecho a recibir tanto su lucro cesante como las incapacidades porque la fuente de la cual yace la indemnización es distinta y no hay subrogación, ¿cierto? La EPS no se puede subrogar para decir, ya le pagué las incapacidades, entonces paguen a mí el lucro cesante que le corresponde al señor. Eso no es permitido, entonces hay que tenerlo presente. Y además, en materia de seguros, hay que tener en cuenta, digamos, esas dos normas que nos hablan de subrogación. En el seguro de daños hay subrogación, en el seguro de personas, en fundamento en esa norma, no hay subrogación. ¿Eso qué quiere decir? Cuando son seguros de vida o seguros de daños personales, la aseguradora paga y no se puede subrogar, es decir, le toca pagar sí o sí, después alguien pague además la indemnización. Otra situación que de pronto se puede presentar acá es por lo menos, está la aseguradora les dice, no, vea, no pago el daño porque resulta que el papá de la víctima ya le dio la plata para que él la mandara a arreglar el carro. Entonces uno dice, no, espérese, el hecho de que el papá le hubiera dado el dinero para que su hijo víctima hubiese arreglado el daño, lo haces porque es el papá, porque hay un tema de solidaridad ahí, pero ese asunto, ese aspecto jamás va, digamos, a cubrir con la fuente de su responsabilidad que tiene que ser indemnizar el daño, porque para eso están los seguros, ¿cierto? Entonces hay que tener, digamos, como presente ese tipo de circunstancias, la fuente. Podría pensar uno, bueno, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la esposa? Hagamos una señora que sea casada con un señor muy adinerado, resulta que el señor se muere y está demostrado pues la dependencia económica para derivar el lucro cesante por la muerte de esa persona. Supongamos que la señora le dan su indemnización y con posterioridad contrae matrimonio, otra vez con otro señor más acaudalado aún. Uno se podría preguntar, bueno, y entonces en estos casos, ¿qué pasa con ese lucro cesante? Pues la señora ya
ya lo recibió, pero a la larga va a tener una persona o un marido que la va a mantener incluso mejor. Ahí uno podría pensar, bueno, ese lucro cesante, ¿qué? ¿Si hay lugar o no hay lugar? Entonces, como acabamos de ver, las fuentes nos indican que, claro, que la señora tiene derecho a su lucro cesante independientemente de que con posterioridad consiga un marido que le supla las necesidades económicas incluso de mejor manera que lo hacía el anterior. ¿Por qué? Porque el concepto de la nueva unión que establece la señora no tiene la virtualidad, digamos, de llenar o compensar el daño que se le causó a la señora con la pérdida de su primer marido, ¿no? Entonces son situaciones que uno, así entra uno como que, uy, ¿cómo así? Pero espérese, o sea, si ya le pagaron, ¿por qué le vamos a volver a pagar? Hay que entrar a determinar el tema de la fuente. Bueno, acá hay de pronto otro evento que es un poco curioso en estos temas de la responsabilidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una pérdida de capacidad laboral, pero la persona continúa trabajando? En esto, digamos que hay dos posturas. Nuestra sala de casación civil dice, no, no hay lugar. O sea, si la persona se muere trabajando, pues, ¿cuál? No hay lucro cesante, ¿cuál? Se está trabajando. Sin embargo, el Consejo de Estado o para el Consejo de Estado la cosa es diferente, porque allá dicen, no, toda disminución de la capacidad laboral siempre va a conllevar la pérdida de ganancia esperada, siempre. Entonces, independientemente de que el señor haya continuado con sus labores, pues si tiene pérdida de capacidad laboral, la verdad hay que reconocerle el lucro cesante común y corriente. ¿Y por qué lo hace? Porque se presentó por lo menos un caso, o al menos clínicamente se comprobó, ¿no? Un señor que tuvo una afectación a sus testículos, pero resulta que la labor que él desempeñaba, pues no le impedía continuar con el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, durante el proceso y durante todo lo que fue el tema del litigio, se demostró clínicamente que cuando a uno le afectan ciertas partes del organismo, independientemente de la función que uno ejercite, esa lesión en ciertas partes del organismo siempre van a comportar disminución de la fuerza de trabajo, disminución de la capacidad, disminución de bastantes, digamos, factores que son los que nos permiten a nosotros trabajar con normalidad. Entonces, digamos que eso es un tema que bueno, está ahí como con esa doble postura a nivel de cortes. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Bueno, digamos que hemos visto lo que son las características del daño. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando vayamos a abordar estos temas de responsabilidad, tenemos que, digamos, empezar por eso, mirar si es un interés que realmente esté legítimo, si realmente es legítimo, luego paso a mirar a ver si es antijurídico o no, luego paso a mirar a ver si es personal, luego paso a mirar el mala certeza, luego paso a mirar a que no haya sido reparado, para que yo pueda, digamos, tener claro de que efectivamente en ese caso hay lugar a la indemnización porque el daño que se me ha presentado cumple como con todas estas características. Ahora bien, vamos a mirar nosotros lo que es el tema de la clasificación. ¿Cómo está clasificado el daño? El daño se clasifica, pues como nosotros ya conocemos por años de jurisprudencia de la Corte, se clasifica en daño patrimonial y en daño extrapatrimonial. Ahorita cuando terminemos los dos, miraremos este tema de la pérdida de oportunidad, que es una cosa ahí rarísima. Bueno, frente al daño patrimonial, pues sabemos nosotros dos variantes, daño emergente, lucro cesante. ¿Qué de pronto podemos decir nosotros frente a estos temas? Primero, pues nosotros ya sabemos que todo es administración patrimonial o el gasto, ¿cierto? Entonces nosotros en el proceso pues miramos, ¿no? Daño emergente, pues las facturas, todo documento donde me pruebe qué fue lo que usted le gastó, qué fue lo que perdió como ocasión de ese accidente que le ocurrió. Pero entonces, digamos, como dos eventos de pronto para tener a manera de reflexión. ¿Qué pasa de pronto si la víctima no tiene los recursos para hacer los gastos que requiere para acreditarme a mí ese daño emergente? Realmente yo puedo hablar de que se lo tengo que negar, o como no me trajo la factura, como no me trajo el documento, pues yo no se lo reconozco porque no está ahí acreditado. Pues no sé, es un tema que entra una diría, pues si no está aprobado, nada que hacer. Pero digamos que se está abriendo o se debate en este momento la posibilidad de que, bueno, entonces hablemos nosotros del derecho al gasto como daño emergente.
La persona que de pronto no cuenta con esos recursos, pero que de pronto sí tiene que ir a comprarse, no sé, implementos para adecuar su casa, implementos para adecuar su zona de trabajo, implementos todas derivadas del accidente que sufrió y que en este momento, pues, digamos, no tiene el dinero. ¿Qué pasa con eso? O sea, realmente nosotros podemos decir, no, a rajatabla negamos, pues digamos que se está abriendo como esa posibilidad, oiga, este derecho al gasto. No tiene la plata, pero tiene derecho a hacerlo. O sea, el gasto lo tiene derecho a hacerlo, porque todas esas son consecuencias derivadas del accidente que sufrió. Entonces, ahí, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, es como una primera reflexión frente a esa hipótesis, ese derecho al gasto. No, digamos, no se ha visto reconocido porque, pues, la tendencia de nosotros es simplemente a reconocer lo que documentalmente se ha acreditado en el proceso, ¿no? Pero, pues, una cosa es que yo acredite la existencia, otra cosa es que yo acredite la cuantía, ¿no? Entonces, pues digamos, por esa vía es que se está abriendo como el debate acerca de esto, del derecho al gasto. Otra cosa importante que es que de pronto no la tenemos en cuenta, posiblemente porque no la piden en la demanda, pero que si la piden, igual tendríamos que tenerla presente, y es el tema del detrimento patrimonial. Un ejemplo, yo tengo mi carro, mi vehículo, me cuesta 20 millones de pesos. Resulta que con el accidente el vehículo se me depreció y quedó finalmente en 15 millones de pesos. Además de todos los gastos de reparación y todas esas cosas, yo también podría pedir y decirle, oiga, esta depreciación de mi vehículo también páguenmela a título de daño emergente. Yo la verdad pocas veces he visto ese tipo de pretensión, pero igual si no la piden hay que concederla porque eso es un tema de daño emergente, ¿cierto? Todo lo que es la depreciación de ese vehículo. Entonces, además de los gastos, el valor que se me depreció. Ahora, por ejemplo, puede ocurrir que yo ese vehículo lo tuviera ya listo ahí a punto de negociarlo y resulta que me vale 20 y lo tenía vendido casi que en 22. Si me llega a ocurrir el accidente, además de los gastos de las reparaciones, además de ese detrimento patrimonial, yo también tendría derecho a mi lucro cesante por esos 2 millones o esa expectativa de ganancia que yo tenía de esos 2 millones porque el negocio lo tenía ahí cerquito, pero pues obviamente tiene que ser una cosa de valoración probatoria en cada caso, pero si se llega a presentar, pues es un asunto que también tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, en el tema del lucro cesante. El lucro cesante, digamos, es una cosa relativamente novedosa en el derecho de daños, pese a que nuestra jurisprudencia lo ha trabajado desde hace décadas. Pero sí es un aspecto novedoso precisamente porque comporta eso, ese daño futuro que va proyectado hacia más adelante y que no está como en este momento determinado. Entonces es algo bastante novedoso porque es una creación, digamos, conceptual, es una cosa mental que yo me lo alcanzo a imaginar. Entonces por eso es una cosa reciente del derecho de daños. Hay algunos autores que dicen que incluso por ese tipo, por lo novedoso de ese lucro cesante, es que nosotros tenemos rezagos como normas que yo les comentaba ahorita en materia de tutela, en la que solo dice que es daño emergente. No estableció de pronto la norma la posibilidad de lucro cesante precisamente porque es probable que este todavía sea como muy novedoso en el derecho de daños. Entonces por eso ya solo daño emergente, que es como digamos el daño clásico en materia de daños. Este lucro cesante, aquí en esta sentencia, entre otras, pero digamos que alcancé a rastrear esta que me parece como la más reciente, la CC 282 del 2021, nos habla del deber de mitigación del daño, y esto es para la víctima. Entonces, ¿qué es ese deber de mitigación? Lo dice la Corte, es esa capacidad que debe tener la víctima para reponerse a las adversidades. Como dirían ahora, pues es un tema que se reinvente. Decimos nosotros, bueno, entonces acá, ¿qué pasa con este lucro cesante, con este deber de mitigación? Estas circunstancias, digamos, nos llevan también como a la reflexión que se decía acá en ese aspecto. ¿Sí? De pronto es probable que si la víctima presente una circunstancia donde haga valer realmente ese deber de mitigación del daño, pues el lucro cesante tenga que digamos, establecerse de manera diferente y no, digamos, como automáticamente lo hacemos, que es que escogemos vía probable, aplicamos la fórmula y lo que nos dé. Entonces, este tipo de deber de mitigación también hay que tener en cuenta porque aplica también en todos los escenarios de la responsabilidad civil, ¿no? La víctima tiene como ese deber de
de procurar que su estado no se agrave. Y como es el ejemplo clásico que nos pone a nosotros la doctrina, pues nos dice, es como la persona que se accidenta y que llegan a colaborarle, llega el personal médico, llegan a atenderlo, llegan a llevárselo y pues simplemente deciden, no me lleven, me quedo acá, no sé qué tan, y pues son circunstancias que eventualmente pueden agravarle más del daño y que irrumpen, digamos, con este deber que tiene la víctima de procurar de que su daño pues no se extienda más allá de lo que la situación causal le haya generado. Ahora bien, el tema de los derechos extrapatrimoniales, de la indemnización por derechos extrapatrimoniales, entre otros, digamos, está rastreado de pronto en esta sentencia, en la CC 562 del 2020. ¿Qué nos dice esta sentencia? Como en muchas otras, pero de pronto esta también es una de las que me parece más reciente, que el daño extrapatrimonial se divide en 3 rubros. El daño extrapatrimonial por concepto moral, el daño extrapatrimonial por vía de relación y el daño extrapatrimonial por derechos convencional y constitucionalmente protegidos. Bueno, entonces digamos que frente a esto, el daño moral nosotros conceptualmente lo tenemos dicho por la jurisprudencia, congoja, dolor, causa protegida, todo eso. Pero pues unas reflexiones acá, unas curiosidades respecto a lo que es el daño moral. El daño moral en principio no se reconocía, porque la Corte decía por allá en los años antes al 24 que las lágrimas no se monedean, entonces pues no había derecho a reconocer ese dolor en términos de plata. Con posterioridad la jurisprudencia avanzó y digamos que cambió de criterio y lo empezó a reconocer. Pero entonces, cuando vinieron esos reconocimientos, se estableció ese derecho moral no es un valor de equivalencia, no es decir, vea, su dolor vale 3 millones de pesos, su dolor vale 20 millones de pesos, no. Esos valores de equivalencia, ¿por qué se dan en dinero? Porque la Corte ha venido entendiendo que ese dinero es la manera o es el instrumento que utilizan las víctimas para paliar su dolor, para tener de pronto posibilidad de acudir a temas de recreación, a darse un gusto, como para que esos escenarios los ayuden a sobrellevar esa situación dolorosa, terrible que han sufrido con ocasión del daño que se les ha causado. Entonces, no es un valor de equivalencia, sino precisamente es un instrumento que la Corte ha dicho sirve para paliar el dolor. Entonces, si eso es así, nos preguntamos nosotros, entonces podemos parametrizar lo que es la tasación del daño moral. El Consejo de Estado a partir del año 2014 sacó unas tablas y ahí en esas tablas ellos establecieron, mire, vea, cuando pase tal circunstancia, si usted está en estos grados, el máximo se le puede reconocer tanto. Y empezó a establecer unas tablas y eso es lo que utilizan allá en la justicia contenciosa administrativa. Pero la pregunta acá uno es, bueno, si el daño moral es precisamente para paliar ese dolor, pongámonos nosotros en el caso, por ejemplo, de una persona muy adinerada. Una persona muy adinerada que por un hecho lamentable pierde a su hijo en un accidente. Nosotros podemos pensar, realmente si nosotros le concedemos más dinero al que tiene dinero, realmente estamos nosotros atendiendo esa función de reparación del daño moral. Pues una persona que tiene dinero no necesita más dinero para irse de viaje, para tener recreación, para darse un gusto, pues porque lo tiene. Me parece que de pronto en esos escenarios la cosa no debería ser como tan automática. Ahí podríamos entrar a determinar, oiga, no, pues a este señor más que darle dinero porque tiene full, pensemos en una reparación de tipo simbólica. Más bien, de pronto eso le ayudaría más a él a paliar ese dolor que ha sufrido por la pérdida de ese ser querido. Ahora, otro aspecto acá frente a la parametrización. Digamos que si llegara a establecerse que sí puede parametrizarse o tasarse en unas tablas como lo hace ya el Consejo de Estado, la pregunta que viene, bueno, y esa cuantificación que me la establecen a mí en unos parámetros, ¿realmente yo puedo entender que es un precedente? A mí me parece que de pronto la discusión podría darse. ¿Y por qué? Porque lo que constituye precedente es la interpretación que le da la alta corporación a la ley. Y en este caso lo que permiten que nosotros podamos hablar de derecho moral es la interpretación de la norma del derecho de daños desde el punto de vista civil, que faculta a la Corte para que diga, como no hay limitación o como la norma no me dice
cuál es el daño exacto que se debe reparar, sino que me dice repare el daño, pues la Corte, la interpretación de esa norma sí me da para que el precedente sea frente a la categoría del daño. Por eso entonces tenemos daño moral, daño a la vida de relación, estos derechos constitucionales y convencionalmente protegidos. Para la clasificación del daño, para tener, digamos, este es el daño que vamos a reparar, eso sí es precedente. Pero ya que de ahí yo pretendo estirarlo para decir, no, es que el precedente también va hasta la manera en que tiene que cuantificarse, pues uno diría, la norma no va hasta allá, porque la norma solo me habla de que tengo que reparar el daño, pero no el cuánto, ni cómo. Entonces a mí me parece que este tipo de discusiones sí pueden de pronto generarse para decir, oiga, pero pues no sé qué tan obligatorio sea para un juez de instancia, digamos, o debe ser algún criterio que tenga el superior frente a la manera, al quantum como tal de tasar el daño. Entonces, las famosas tablas, ¿no? Entonces, es un tema ahí de discusión, pero pues lo cierto es que por ahora, digamos, podría establecerse la posibilidad de que de pronto, si se presenta algún evento de estos, uno podría decir, pues ahí está como el evento, como el antecedente, pero pues que de ahí a que me constituya precedente, pues uno podría de pronto dar la discusión desde ese punto de vista. Pero bueno, ¿qué es lo curioso de esto? En el 2018, la Sala de Casación Civil efectivamente casó una sentencia porque el Tribunal de Instancia indemnizó el perjuicio moral por menos de lo que la Corte lo había establecido en casos parecidos. Entonces uno dice, bueno, pero entonces parece que el tema sí podría constituir precedente. Lo que pasa es que la Corte cuando lo hizo no da mayor razón. Pareciera ser que, volvemos acá, como que a la Corte se le salieron esos curas y esas monjas que llevan adentro y le pareció que de pronto pues era muy poquito. Entonces decidió subírselo, porque le pareció que el caso era grave o el caso ameritaba un poquito más, pero en fin, de ahí a que sea precedente uno podría establecer también la discusión sobre ese tema. Bueno, en cuanto a la vida de relación, sabemos nosotros qué es lo que tiene que ver con el proyecto de vida, con todas esas afectaciones que no me permiten a mí caminar, salir, gozar la vida, como se dice, ¿no? En esta sentencia, como en otras anteriores, la Corte nos dice, la vida de relación solo se reconoce a la víctima. Pero entonces una reflexión ahí también al respecto. Supongamos que un hijo, un esposo, una esposa, un papá, ¿sí? Sufre un accidente y como consecuencia de ese accidente demanda que durante el resto durante el resto, de pronto durante un harto o prolongado tiempo, deba asistírsele para sus necesidades fisiológicas, para bañarse, en fin, para todo lo que normalmente podría hacer él solo. La pregunta es, en esos casos, digamos, ¿es solo la vida de relación de la víctima la que se afecta? A mí me parece que no. Si hay una persona que está asistiéndolo, creo que uno podría de pronto empezar a abrir esa posibilidad, ¿no? Porque, digamos, el daño no solo afecta la vida de relación de la víctima, sino también de que lo está cuidando, porque esa persona también tiene que demandar todos los cuidados, tiene que acostumbrarse a su nueva vida, tiene que replantear sus actividades, porque pues obviamente ya tendría que estar al pendiente de todas estas cosas que tendría que hacer para esta persona. Entonces, pues, en principio, hasta el momento solo se reconoce a la víctima, pero podría establecerse de pronto la posibilidad, o que se abra incluso el debate para decir, oiga, pero pues tampoco hace rajatabla, porque fíjese que eso pasa en la realidad, y nosotros lo hemos visto, y probablemente cuando sacamos casos donde diga, no, mire cómo se acabó esa señora por estar cuidando al marido de lo que le pasó, o mire cómo se envejeció fulano, mire cómo le cambió la vida a sutano, porque ahora le toca estar ahí al pendiente de su ser querido, ¿no? Entonces es una cosa que pronto puede invitarnos también al debate. Bueno, en estos temas, o en este tema de derechos constitucionales y convencionalmente protegidos, es una cosa ahí que uno, cuando lee las sentencias, no encuentra como la razón del por qué, o sea, de por qué ahora se está hablando de eso. Porque uno piensa, bueno, un derecho convencional y constitucionalmente protegido, diferente al de la salud, ahorita miraremos por qué, digamos, al buen nombre. Cuando a mí me vulneran el derecho al buen nombre, pues uno dice, no, pues daño moral, daño emergente, todas las consecuencias que yo podría ver de eso y el daño moral incluso, ¿sí? Porque además de esas, yo tendría que reparar además
la lesión propia de ese daño. Uno no alcanza a entender, bueno, pero si lo que se deriva o el daño causado a ese derecho fundamental es precisamente eso, el lucro cesante, el daño emergente y el perjuicio patrimonial. Y la Corte no da mayores explicaciones y tampoco el Consejo de Estado, porque el Consejo de Estado también reconoce esta categoría, pero digamos con un nombre mucho más largo, pero en el fondo es lo mismo cuando hay violación. A mí me parece, pero esto es un comentario y es una opinión personal, obviamente puede estar muy equivocado, pero como en la jurisprudencia no se encuentra con esa razón, a mí me parece que esto está asociado como a un tema de daño punitivo. Entonces, ¿qué es el daño punitivo? El daño punitivo es una sanción que se impone para evitar que ese tipo o cierto tipo de conductas que son indeseables se vuelvan a repetir. Un ejemplo, en Estados Unidos ocurrió un tema con un consumidor de una hamburguesa en McDonald's. Resulta que la tasación material y extrapatrimonial de ese daño dio como $500. Pero el daño punitivo que le pusieron a McDonald's fue de $2 millones. ¿Y por qué, digamos, esa exageración? O esa diferencia tan mayúscula en la tasación, precisamente porque pues lo que le interesa a la sociedad como tal es que ese tipo de conductas no se vuelvan a repetir. Por eso es el daño punitivo. Ahora ustedes dirán, no, pero es que el daño punitivo no está permitido en Colombia, está proscrito porque no hay una norma que me habilite. Como es una sanción, tiene que haber una norma que me diga que yo puedo establecer esa sanción en respeto al digamos, con un franco respeto al artículo 29 de la Constitución. Uno diría, pues, sí y no, porque, ¿por qué? Nosotros tenemos en nuestro Código Civil los artículos 1824 y 997. ¿Qué me dicen a mí estas normas? Estas normas me dicen, oiga, el cónyuge que oculte bienes de manera dolosa los tiene que devolver de manera doblada. No hay mayor explicación de por qué tiene que devolverlos de manera doblada, solo que los tiene que devolver doble. Y en esta situación que regula esta norma de un tema de riego de aguas, desborde de aguas, dice, si se presenta por segunda ocasión, paga el doble. Entonces uno dice, un momento, a mí me acaban de explicar que el daño punitivo es precisamente una sanción extra que se le pone por la circunstancia. Yo miro, pues aquí está la sanción extra, las tiene que devolver el doble y acá tiene que pagar el doble. De pronto que de manera expresa no me diga que es daño punitivo, pues bueno, sería de pronto una discusión de lenguaje, pero pues a mí me parece que ahí uno podría encontrar ciertos cimientos de que no es tan cierto de que aquí esté realmente proscrito ese daño punitivo. Podría uno pensar que de pronto sí. Y de pronto si esa tesis es así, uno podría encontrar como mayor entendimiento a por qué se está reconociendo esto. ¿Y por qué se está reconociendo esto? Porque digamos para las Cortes es tan grave que ocurra una violación de un derecho fundamental que hay que ponerle algo de más a lo que se deriva de eso en su modalidad patrimonial y extrapatrimonial. Creo yo que esa puede ser una explicación, pero pues es una apreciación o una idea que yo tengo porque pues efectivamente la jurisprudencia no da mayor razón al respecto. Simplemente pues digo, hay una nueva categoría, lo reconozco y listo. Y así se ha venido reconociendo. Aquí pues tenemos el caso de la Sala de Casación Civil del señor que sufrió el cobro de deudas que no debía, que lo llamaban a toda hora, que cobrarle, que pague, que no sé qué, y finalmente como el señor no debía la deuda, y la Corte dijo, bueno, abramos la vía y empezamos a reconocer este tipo de derechos. Y el reconocimiento que le dieron fue el daño al buen nombre. Y ahí pues se han ido trabajando esa categoría. Bueno, ahora en este tema de la pérdida de la oportunidad. Eso es ahí una cosa, la verdad, rarísima. ¿Y por qué me parece a mí que es una cosa rarísima? Porque, primero, si hablamos de pérdida de oportunidad, uno diría, bueno, pero ¿cuál es la pérdida de oportunidad que vamos a reconocer? ¿El 1%, el 2% de la oportunidad, el 50%, el 90%? Pero bueno, si ya estoy en el 90%, yo puedo hablar de que ya hay certeza de daño, entonces no es pérdida de oportunidad. Y empieza uno como con esa, bueno, pero esto finalmente, ¿qué es lo que me quiere decir a mí la jurisprudencia con esto? De entrada les digo, la Sala de Casación Civil, con la sentencia, con el expediente 09327 del 2008, empezó a hablar del tema. La ponencia fue el doctor Julio César Valencia Copete. Y ahí se reconoció. Dijo, sí, el daño, la pérdida de oportunidad es una categoría autónoma, nueva, hay que reconocerla. Pero solo fue a manera doctrinal porque la Corte, yo no le conozco ninguna sentencia que haya ordenado indemnización por esto.
El Consejo de Estado sí la ha utilizado y la ha utilizado en materia de contratación estatal. Entonces, cuando algún proponente ya está listo ahí, que ya tiene el contrato, ya está a punto de ganarse la licitación y que ocurre de pronto algún error de digitación, alguna cosa y que lo deja por fuera de la convocatoria, el Consejo de Estado, no, ahí perdió la oportunidad de haberse ganado el contrato. Es el único evento que yo he visto en lo que tiene relación, y allá en el Consejo de Estado se lo manejan como un derecho autónomo, incluso con una sentencia del 2020 donde ratifican todo eso. Pero acá en la Sala de Casación Civil, esta sentencia CC 562 del 2020 dice no, eso es una entelequia ahí que se había venido manejando, pero no, olvídese, eso no es en ningún daño autónomo. Y entonces esta sentencia, digamos, echa para atrás lo que se había venido dando en esta sentencia y en una sentencia del 2014 que también abordó el tema, donde solo lo explicó, pero no ordenó indemnización, porque pues yo, le repito, no conozco una sentencia donde la Corte haya dicho, mire, tanto por pérdida de oportunidad y explique, digamos, por qué ese evento constituye una pérdida de oportunidad. En esta sentencia, lo que dice la Corte es que esa pérdida de oportunidad es una técnica probatoria. Y es una técnica probatoria para el tema de la causalidad, no es un daño. Entonces uno se pregunta, bueno, pero aquí, ¿qué pasó con esta pérdida de oportunidad? Eso que me está diciendo la Corte, ¿qué es? Esa pérdida de oportunidad puede de pronto entenderse como lo se dice en esta última sentencia, como una de pronto circunstancia también que se deriva de esto. Porque resulta que se nos sale el cura o la monja que llevamos dentro y queremos ayudar a la víctima para que pueda demostrar su daño, pero resulta que probatoriamente el nexo de causalidad está ahí como flojito. Entonces, puede que se nos salga eso y que nosotros digamos, está bien, este tema de pérdida de oportunidad manejemos no como un daño, sino como un tema de causalidad, y por esa vía de pronto establecerle establecerle la posibilidad que la víctima que tenga ahí como flojito ese daño, pero que pues sabemos que sí lo sufrió, pero que probatoriamente está ahí como flojo, pues tenga como un mayor refuerzo para que al momento de establecerse el nexo de causalidad, pues no haya ninguna dificultad al respecto. Sin embargo, pues como sí está establecido, o si nos llegan a preguntar de pronto que si existe la pérdida de oportunidad, hay que decirle que sí, porque en el momento la está reconociendo el Consejo de Estado. ¿Y qué dice el Consejo de Estado? Mire, el Consejo de Estado dice que tiene que tener una serie de requisitos. ¿Cuál es el primero? Que haya una aleatoriedad de resultado. ¿Cuál es el segundo? Que sea una situación potencialmente apta para alcanzar el resultado. También que exista imposibilidad definitiva de obtener la ventaja o daño y que haya una relación de causalidad entre la conducta del demandado y la oportunidad que se pierde. Esto a mí la verdad me parece que es como una entelequia, la verdad, porque uno como que no entiende. El ejemplo que nos ponen a nosotros es, no, el que trae la doctrina. El caballo que tenía todo el chance de ganar y que resulta que se lesionó y ahora no ganó. Pues el tema ahí es, bueno, y yo cómo lo concreto, cómo reparo eso, lo reparo qué, o cuál es el criterio para indemnizarlo, ¿no? El Consejo de Estado cuando lo utiliza en materia de contratación creo que confunde porque lo tasa como si fuera la ganancia que hubiera recibido el contratista por haber ejecutado el contrato, digamos con las observaciones que le caben, pero no todos los contratistas gastan o ganan lo mismo dependiendo de la obra, o sea que si es eso, pues sería un daño emergente, común y corriente. ¿Por qué le llaman pérdida de oportunidad si usted le está iniciando? Es un lucro cesante, perdón, un lucro cesante. Entonces, pues, digamos que es este tipo de pérdida de oportunidad, uno diría, mierda, pero ahí como lo taso. Bueno, conceptualmente yo puedo, digamos, reunir todas las exigencias que me pide la jurisprudencia, pero a la hora de materializarlo, yo como lo taso. O sea, un arbitrio judice, miro, algunos estudiantes dicen que lo que se tasa acá es el interés negativo, pero el interés negativo es un tema contractual y de la responsabilidad precontractual, es todo lo que no pasa mientras no haya contrato. Entonces a mí me parece que no es tan claro como eso y pues ahí está en construcción. Al menos con esta sentencia, no sabemos más adelante, pero con esta sentencia sí se dice, no, eso no es un daño, es una técnica probatoria. Pero sin embargo, pues está ahí como la posibilidad. Bueno, yo no sé, hay como que nos cogió la noche, ya, nos faltan como un poquitico para terminar y la verdad el tema que nos hace falta es un mundo completo.
Pero bueno, digamos que vamos a abordar entonces ya superado lo que es, digamos, el tema del daño, vamos a mirar nosotros lo que es en relación de causalidad, porque es el otro elemento estructural de la responsabilidad, y es en lo que de pronto nosotros a veces no reparamos, pero que tiene una importancia fundamental al momento de nosotros analizar estos casos. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces nosotros lo que hacemos cuando estamos analizando el tema de la causalidad es buscar una sentencia que de pronto tenga el mismo caso y ¡brum!, pasamos derecho. Y listo, aprobado el tema de la causalidad. ¿Qué quiero decirles? Bueno, la causalidad, digamos, tiene varias teorías para uno establecerla. De las varias teorías que existen al respecto, a mí me parece que de pronto son dos importantes las que tenemos que mencionar para nuestro ordenamiento y de pronto una observación o una apreciación a lo que, cuando acabemos de explicar, lo que tiene que ver con el tema de la imputación objetiva. Entonces, tenemos nosotros la teoría de la equivalencia de las condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Esta equivalencia de las condiciones nos tiene que, o nos explica que la causalidad tiene su razón de ser siempre que se presenten circunstancias sine qua non. ¿Cuáles son esas circunstancias sine qua non? Circunstancias sin las cuales. Circunstancias en las que yo hago el ejercicio mental y si la quito y sigue apareciendo el resultado, esa condición que quito entonces no es una condición necesaria. No es una condición que yo tenga que tener en cuenta para efectos de la causalidad. Pero si yo hago la operación mental y quito ese evento y el daño no se produce, pues ahí yo voy a entender que sí es una condición necesaria para la producción de ese daño. Esta teoría, digamos, tiene su fundamento en que todos ese tipo de condiciones necesariamente tienen que ser culposas. Entonces, esto es como a manera de en que se presenta la teoría de la equivalencia de las condiciones en materia causal. Pero nosotros acá en nuestro ordenamiento, por vía, digamos, de jurisprudencia, lo que se ha hecho es que nosotros tenemos es una causalidad adecuada. ¿Y cuál es ese tema de la causalidad adecuada? La causalidad adecuada, además de la condición sine qua non, que les mencioné, que es esa sin la cual es la que es estrictamente necesaria para que ocurra el evento, si la quito no ocurre, tiene que ver, además de esa condición sine qua non del hecho, con un tema de previsibilidad. Entonces, tengo yo que el antecedente es necesario porque sin él no se hubiera provocado el resultado que ocurrió. Y un tema de previsibilidad. Uno diría, no, pues fácil. Condición sine qua non, previsibilidad. Pero entonces, un ejemplo acá. Supongamos que un vehículo va sobre la vía. Más adelante hay otro vehículo. Hace la maniobra de adelantamiento y cuando empieza la maniobra y va adelantando el vehículo, sale un niño y se produce el accidente. En este caso uno diría, no, nada que hacer, hay que pagarle al menor, pobrecito. ¿Por qué? De entrada uno diría, bueno, porque es un menor y este tema de como que se nos sale, ¿no? Nos sale ese cura y esa mona que llevamos adentro. Pero si yo me voy a un ejercicio más estricto de la causalidad, yo entro a mirar el tema de la previsibilidad. Yo digo, ¿condición sine qua non? Sí, sí es condición sine qua non del accidente. Pero resulta que esta previsibilidad es de lo que ocurrió. Para el conductor que va ejecutando esa labor realmente es previsible que en las condiciones como ocurrió, no en las que pudo haber ocurrido, porque nosotros a veces, en algunas ocasiones, perdón, también dejamos volar la imaginación y entonces traemos cosas que no han ocurrido porque nos parece. No, yo tengo que mirar el tema a partir de lo que ocurrió y cómo ocurrió. En ese caso, uno podría decir, para ese conductor que tomó todas las prevenciones, que miró, que giró, que iba a velocidad, que iba consciente, que antes del impacto frenó, solo que pues, el carro marcó huella de arrastre, bueno, en fin. Dadas todas esas condiciones, uno podría decir, realmente era previsible para ese conductor que saliera una persona de manera así como desprovista por la parte delantera del vehículo que estaba adelantando. Y digamos que eso es un tema. Y no es tan claro. Este tema de la previsibilidad, por ejemplo, también tiene, conceptualmente uno lo entiende, ¿no? Uno dice, no, pues, ¿qué es lo previsible? Lo previsible es lo que ocurre conforme a las reglas de la experiencia en un curso o en el curso normal de los acontecimientos. Eso también, como decíamos en el daño, es harto probable que ocurra. Pero entonces,
Hay algunos escenarios donde uno dice, bueno, pero ¿qué pasará acá? ¿Realmente será previsible o no? Y de hecho, este tema de la previsibilidad, entre otras, tiene por lo menos una discusión también en lo que ocurrió con ocasión al tema del caso del Club de Nogales, en el que la Sala de Casación Civil condenó al club. Y de hecho, pues mañana va a haber una conferencia virtual dictada por la Sala de Casación Civil al respecto de esta sentencia. Y cuando aborda el tema de la previsibilidad, aquí la postura mayoritaria dice, no, pero pues sí era previsible que el Club Nogal pudiera estar atento a que le ocurriera un atentado terrorista como fue el que ocurrió. ¿Y por qué? Porque pues allá se reunían políticos, ministros, gente de las altas esferas, y en esa época era pues una época de violencia, estábamos acostumbrados a los atentados terroristas y todas esas cosas. Entonces dice la Sala de Casación Civil en su postura mayoritaria, era previsible. Pero el salvamento de voto dice, no, o sea, ¿cómo me van a decir que era previsible si el objeto de un club social es eso, que la gente vaya a distraerse, vaya a relajarse? Si habían políticos eran pocos, la mayoría de gente que asistía ya eran socios, entonces no me vengan a decir que esto era un tema de previsibilidad por la ola de violencia que venía presentándose en esa época, y menos aún que ustedes vayan a decir que a partir de la previsibilidad yo pueda decir que el Club de Nogal se podía constituir en un objetivo militar de la disidencia porque pues allá reposaban de pronto algunos políticos o cosas de esas. Entonces digamos que ese tema de la previsibilidad en algunos aspectos uno lo tiene clarito, en nosotros como que, pero es importante que nosotros siempre tengamos como el detalle de no pasar de corrido por estos temas de causalidad, sino de pronto entender que tenemos que hacer análisis frente a estos dos aspectos principales para determinar que hay causalidad. Bueno, nos dieron las 9. Yo no sé, doctora, si de pronto tengamos como la posibilidad de reprogramar otra hora, o de pronto nos alargamos un poquitico y corremos un poco con lo que nos haga falta. No sé qué me dirá usted, doctora Claudia Yolanda. Doctor, la doctora Claudia se tuvo que retirar. Le voy a Ah, dar ok, el uso de la bueno, palabra al doctor Luis José, que es de la Junta Directiva sí, también. listo, sí. Sí, porque igual pues tampoco se trata de que ocupemos la agenda de las demás participantes, porque pues cada uno ya tiene también agendado su trabajo. Entonces no sé si podamos como abrir otra sesión para terminar de explicar lo que nos hace falta, que es bastantico, o si de pronto pues corremos aquí con el tiempo. No sé qué me dirá el doctor Luis José entonces. Acá por el chat nos dicen que programar otra. Sin embargo, doctor Luis José, ¿nos puede confirmar? Le estoy habilitando micrófono. Es más, de pronto si hay la O posibilidad de Juliana. pronto de otra nueva sesión, yo creo que podríamos abordar esto, y si pues les ha parecido interesante el tema, o si están interesados, o si quieren seguir tocando estos temas, incluso podríamos mirar un tema sobre la responsabilidad por el hecho del juez. Pero pues ahí sí como ustedes me digan. Hola, Ale. Perfecto. Hola, Juli. Juli es la secretaria del colegio. Sí. Juli, ¿cómo estás? Juli, ¿qué opinas de programar una segunda sesión para que el doctor continúe Sí, con la sí, conferencia? doctor José Fernando. Entonces déjeme, yo lo hablo ahorita con la Junta y programamos una nueva fecha para continuar con la charla. De verdad Sí. que está muy interesante, entonces sería bueno no perderle la dinámica y toda la información que todavía hace falta que nos comparta. Sí, bueno, sí. Yo pues, la verdad pensé que de pronto me iba a rendir un poquito más, pero pues sí hace falta bastante No, tema y ya nos cogió las 9 de la mañana. no, sí, no, y es que el tema está bastante amplio, entonces necesita de más tiempo. Sí, déjanos y programamos una nueva fecha, y entonces a todos los participantes se lo haríamos, se lo informaríamos en el transcurso de hoy mismo, para que no Listo. perdamos el hilo de ya todo lo que llevamos avanzado. Bien, vale. Igual, digamos, lo que vamos aquí yo lo voy a exportar en PDF y te lo voy a enviar para que lo podamos compartir con los que estén interesados. Listo, listo, ¿Listo? doctor José Fernando, muchas gracias. Espérate, Bueno, señora. creo que habían unas preguntas en el chat. Ay, bueno, sí, qué pena con ustedes. Claro, pues a mí se me había olvidado decirle que pues por lo extenso del tema, el propósito era como que preguntas al final. Entonces, claro, las preguntas, bienvenidas sean en este momento. Listo. Por acá tenemos a la doctora Ofelia, me solicita que le habilite el micrófono. Sí. Doctora Ofelia, ¿tiene el micrófono habilitado?
Sí, señora, muchas gracias. Doctor José Fernando Ortiz, muchas gracias. El colegio le da las gracias por esta intervención y tal como lo han pedido nuestros colegas y colegiados, se haría para una segunda sesión y sobre todo, doctor, una intervención pues activa que sea como un foro de discusión, ¿no, doctor? Con la participación en este importantísimo tema tan importante que usted ha abordado como el derecho al daño y especialmente pues nosotros lo enfocaremos a la responsabilidad civil, contractual y extracontractual en nuestro derecho y en nuestra aplicación ya en el oficio diario de todos los procesos que tenemos en el área civil y en todas las áreas. Es muy importante el abordaje de este tema, sobre todo con una discusión académica y desde todo el punto de vista y esa importancia del tema para todas las áreas del derecho y para todas las especialidades. Muchas gracias, doctor, y también pues invitamos a proyectar y organizar una segunda participación tal como le están pidiendo los colegiados. Gracias, doctor. Doctora Juliana y doctor Luis José, para que cierren esta sesión. E igualmente estaba Jennifer. Jennifer se encuentra presente, quien hizo la primera intervención frente a la sentencia de la doctora Conto. Señora, sí. Doctor, entonces no sé si le parece bien, hacemos rondita de preguntas Sí, claro, o iniciaremos claro la que sí. próxima sesión con ronda de preguntas. Como ustedes quieran, eso pues ya la gente también depende de ustedes. Si están así como ya muy de pronto próximos a iniciar sus actividades, podríamos manejarlas como de manera inicial en la próxima charla que tengamos, como quieran. De igual manera, de pronto si la tienen ahí, no la quieren escapar, pero están ocupados, me pueden escribir también al chat, al teléfono, perdón, con mucho gusto. Por ahí les puedo compartir material, sentencias, opiniones o cualquier cosa, pero si de pronto ahorita están muy, muy ocupados, igual pues también por ese medio también a la orden. Perfecto, entonces voy a revisar acá el chat. Alejandra, también pues podrían dejar las preguntas en el chat y como dice el doctor José Fernando, en la próxima sesión, al inicio, pues, arrancamos con resolviendo las preguntas que hayan dejado ahí en el chat. Correcto, sí, por acá había una pregunta de Julián Hurtado, entonces yo creería que te podemos pasar todo o dar respuesta alguna. Listo, Igual sí. informarles a todos que la conferencia fue grabada y pues también está en Facebook. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Colegio de Jueces y Fiscales. La grabación se transmitió en vivo, entonces ahí también si se perdieron algo del tema, nos pueden seguir. Listo. Sí, bueno, entonces, de pronto, ¿hay alguna pregunta por ahí que podamos resolver ahorita? O... Aquí a la mano, ¿cuál es tu número telefónico para poderte hacer preguntas? Sí, claro, sí, señora. El 312-894-7241. La vamos a escribir por el chat para que pues, las personas lo puedan. Sí, claro, sí, señora. Un momento, por favor. En el chat queda el número del doctor y por acá pues había una preguntita, vamos, fue la última que alcancé a ver, la de Julián Hurtado. ¿Qué tal pensar en la alarma que no se activa y a causa de ello se pierde la oportunidad de evitar la consumación del hurto? ¿La oportunidad está perdida? ¿Es un daño que debe indemnizarse o no? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló, me escuchas? Sí, entendí algo de una alarma. ¿Qué tal pensar en la alarma que no se activa y a causa de ello se pierde la oportunidad de evitar la consumación del hurto? ¿La oportunidad está perdida? ¿Es un daño que debe indemnizarse o no? Claro, bueno, digamos que esa es una de las hipótesis, o sea, todo ese tipo de hipótesis donde yo pueda pensar en que hay una pérdida, un beneficio que esperaba obtener o que hay de pronto
una pérdida frente a esa también lesión, ahí digamos que volvemos como a lo que explicamos al principio, ¿no? Pero si yo, digamos, si no suena la alarma, me cometen el hurto, finalmente a mí ¿qué me van a indemnizar? Todos los perjuicios patrimoniales y morales que yo pueda probar ahí, ¿sí? Que diga que hay pérdida de oportunidad porque entonces me pudieron no haber robado, a mí me parece que o sea, es como pensar, es como eso. Yo creo que aquí lo que la razón de hacer de pronto puede estar en esa sentencia, en esas cosas de pronto como yo no tengo un nexo causal bien justificado para probar esa tal esa posibilidad de que no me robaran, lo que me dice la Corte es, oiga, con esta sentencia vamos a trabajarlo como un tema de nexo de causalidad, como una técnica probatoria. Entonces vamos a brindarle la mano para que a la larga sí se le pueda reparar o el daño emergente o el lucro cesante o los perjuicios extrapatrimoniales. El ejemplo, digamos, se puede diversificar o manejar en distintos escenarios, pero volvemos a lo mismo. O sea, listo, hablemos de que se perdió la pérdida de que no me por la pérdida de la oportunidad de que no me robaran. Aterrícelo, usted cómo lo va a indemnizar o qué es lo que va a indemnizar. Si usted dice que era una pérdida del 1%, del 2%, del 50%, del cuánto, del 40%, del 90%, si usted me dice que es más del 90%, yo le digo, no, eso es certeza del daño, porque ya está casi que listo. O ahí como lo indemnizamos nosotros, que a la larga nosotros estamos reconociendo finalmente con eso, ¿sí? O sea, digamos que la hipótesis puede tener cabida, pero digamos son unos problemas ya cuando yo la estoy tratando de aterrizar. Además, digamos que en ese tema de dispositivos de seguridad, ya el ejemplo habría que mirarlo porque yo tengo que mirar cuáles son las obligaciones de seguridad de ese contrato o de esos dispositivos, ¿sí? Y puede que más bien yo no esté hablando de pérdida de oportunidades, sino algunas contingencias derivadas de una ejecución imperfecta o tardía de la obligación de seguridad por ese tipo de dispositivos que están amarrados a una relación contractual de quien presta ese servicio, ¿sí? Entonces, no sé, igual pues obviamente la intervención es supremamente válida y lo que pretendemos nosotros acá es precisamente construir el derecho de esta manera a través de intervención y diálogo. Pero pues a mí me parece que aunque uno puede decir, bueno, si perdió la oportunidad de que lo robaran, aterrícelo, a ver qué tal nos va con eso, ¿sí? Entonces es como la observación, pero lo que les digo, el Consejo de Estado lo reconoce full. La Corte Suprema de Justicia en principio dijo que sí, no le conocí sentencias donde lo aterrizara y con esta última definitivamente dijo no, eso no es ningún tipo de daño, eso es una técnica probatoria para relación de causalidad. Perfecto, doctor José Fernando, muchísimas gracias. Esa sería pues la pregunta que quedó ahí en el chat, ya quedó Listo, resuelta. ¿no? Igual si se les ocurre cualquier otra cosa o si están en un caso de pronto en el que quieran alguna sentencia o algo, yo la verdad pues tengo buen material y bastante material. Si no les refiero a sentencias, pues también tengo los libros que nos ha proporcionado la universidad que la verdad son maravillosos. Y hay de todos los temas y cualquier cosa, pues ahí ya saben, a la orden. Y pues quedamos atentos. Espero yo la verdad que les haya gustado el tema, que haya despertado algunas curiosidades, que nos haya llamado la atención y pues que tenga algún efecto práctico y pues ojalá de pronto si nos llegan a preguntar algo de esto en el examen, pues podamos acertar con la respuesta. Perfecto, doctor José Fernando, muchísimas gracias. Ustedes. Muchas gracias a todos los participantes. Entonces les estaremos informando por redes sociales. Sí. Qué pena por acá. Bueno, muchísimas gracias, José Fernando. Me había tenido que Ahí. ausentar porque estoy al mismo tiempo con otra actividad académica. Gracias por esa espontaneidad, ya lo han dicho. Y pues quería precisar algo respecto de su exposición que me ha parecido genial, espontánea, muy clara. Y el tema es que quiero precisar es que no confundamos en este momento su claridad y espontaneidad al referirse a este tema puntual de la responsabilidad civil cuando ha hecho mención a algunos temas que pueden estar en el límite del uso inadecuado de estereotipos de género. Entonces observé por ahí en el chat que había una intervención frente al caso de la doctora Compto, por cuando
tanto, pues no tenemos el espacio para analizar efectivamente el alcance de esa sentencia, pero en otra oportunidad lo haremos y precisamente era esa la precisión porque pues me habían hecho ese comentario. Y es un lenguaje pues natural y claro y era lo importante y así lo permitimos efectivamente en esta conexión académica. José Fernando, mil gracias y que sigas progresando en este interés por aumentar tus conocimientos y sobre todo por esa generosidad de compartir con tanto ánimo y tanta alegría lo que has aprendido a lo largo de tu formación académica. Mil gracias y sí, estaremos muy pendientes de concretar con otros de los colegiados que nos quieren colaborar y unirse a estas actividades que promueve el Colegio de Jueces Fiscales. Muy buen día. Les estaremos informando sobre la segunda sesión que se realizará para que el doctor José Fernando pueda terminar la conferencia. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias, doctor José Fernando. Que tengan una feliz mañana. Hasta luego. Hasta luego.